En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 15 de diciembre de 2025. Cazado José Luis Rodríguez Zapatero, reuniéndose 72 horas antes de la detención de uno de sus más estrechos colaboradores y amigos. Lo publica en exclusiva El Debate, pero antes hay que poner en contexto de con quién estaba Zapatero 72 horas antes de que lo detuviesen por la cuestión de Plus Ultra. Julio Martínez, que no es lo mismo que el dueño, que es Julio Martínez Sola, también muy amiguito de Zapatero. Bueno, hay que tener en cuenta que la UCO detectó que el hombre de Zapatero, este tal Julio Martínez, borró mensajes y correos antes de su detención. Zapatero, cazado, reuniéndose con este tipo 72 horas antes de que lo detuviesen, pues hombre, no hace falta ser muy inteligente para saber, tras esta información, que le estaba dando el soplo. De Julio, que te van a detener, ¿eh? Este tipo es un empresario, como digo, muy vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero, que fue detenido por el desvío y blanqueo de fondos de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Los investigadores detectaron que borró mensajes, correos electrónicos y se deshizo de teléfonos móviles días antes de su detención. ¿Para qué? Pues para dificultar la investigación. Ya saben que la PSOE, fiscal general, el modus operandi de esta gente es: queremos colaborar con la justicia. Tanto que borramos todo lo que podemos. Todo. Y luego dicen, oye, pero es que no hay pruebas, ¿cómo lo han condenado? ¿Cómo es posible? También Anticorrupción lo señala por colaborar en el blanqueo de dinero procedente del contrabando de oro. Ya saben que se dice y mucho, ahora escucharemos a Koldo, la entrevista que dejó muy larga con OK Diario, que Zapatero tiene una mina de oro. Esto posiblemente saldrá. Y del saqueo de ayudas sociales en Venezuela, es decir, robaban todo lo que podían. La trama habría utilizado en la triangulación de esos 53 millones de euros, que fue lo que costó el rescate de Ir Europa, todo este mecanismo para el blanqueo de capitales. Una de sus empresas, Análisis Relevante SL, y tan relevante, figura como cliente ¿de quién? De la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero. Y es que tienen una suerte. ¿Qué suerte tienen? Qué casualidad. La agencia de las hijas, que ahora iremos con las hijas, que también, es que, a ver, la inteligencia, pues en fin, no es su punto fuerte. Se han puesto a borrar todo lo que había en redes sociales. O sea, vamos a borrarlo, que seguro que nadie se da cuenta. Hombre, pues sí, se han dado cuenta. Bueno, pues como digo, era uno de los clientes de esa agencia de publicidad de las hijas de Zapatero. Además, controla decenas de sociedades sin actividad visible, muchas domiciliadas en una nave industrial en Alicante sin presencia pública conocida. Ahora, sabiendo quién es este tipo, lo dice, pero ¿cómo puede ser alguien amigo de gente así? Pues claro, es que Zapatero, va a caer. Vemos las imágenes. Estas son las fotos que publicaba Alejandro Trambasaguas en exclusiva en El Debate. Dice, bueno, hombre, ahí está muy lejos. ¿Cómo sabemos que es Zapatero? Bueno, pues ahí lo tienen. Podría ser Mr. Bean, pero no. Con Mr. Bean, con Julio Martínez de Plus Ultra, pues la verdad es que no. Bueno, pues este es José Luis Rodríguez Zapatero y aquí tienen al tipo en cuestión, Julio Martínez. Lo que cuenta Alejandro Trambasaguas, que estará con nosotros en la tertulia y dará más detalles en profundidad de este asunto, es que José Luis Rodríguez Zapatero se reunió en secreto, o eso es lo que pretendía, con este empresario detenido por la UDEF por blanqueo de capitales en el marco de esa investigación sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra, tan solo 72 horas antes de que fuera arrestado. Esas son las fotografías que se han publicado. La cita tuvo lugar el pasado 8 de diciembre a primera hora de la mañana. Martínez salió de su domicilio, un ático situado en el barrio de Salamanca, ya saben, pues lo típico de la clase obrera y tal, a las 8:26 con una bolsa con documentos. Se subió a su vehículo y puso rumbo a El Pardo, que está a las afueras de Madrid. A las 8:47, el empresario detenido estacionó el coche y se dirigió a un descampado sin cobertura telefónica, esto hay que tenerlo en cuenta, que era el punto de encuentro con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. 2 veces ganó las elecciones este tipejo.
2 veces. Bueno, pues en el interior de uno de los vehículos oficiales, ahí se encontraba, ya saben que va con coche oficial del Ministerio del Interior, José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos se dirigieron a un camino de acceso restringido y vigilado por el que no está permitido transitar libremente. Es decir, usted llega, le dice, no, usted por aquí no puede pasar. Bueno, pues accedieron a esa zona a las 9:01 tras la apertura por parte de un empleado de Patrimonio Nacional. Una vez dentro, y a varios metros del acceso, rodeado de vegetación y sin cobertura, ambos se bajaron del vehículo y permanecieron paseando durante más de 1 hora. A las 10 horas volvieron a subirse al todoterreno y, escoltados por otro coche más, en este caso un Land Rover, de color blanco, se dirigieron al restaurante El Torreón. Esta es la pillada de Zapatero 72 horas antes de que detuviesen a su gran amiguito. Bueno, a 2 de sus grandes amiguitos, uno de ellos. Digamos, es el hombre que ha estado utilizando Zapatero para sus chanchullos. Claro, muchos se acordarán, los más jóvenes no, del caso Faisán. Me dicen, uy, esto del caso Faisán, a mí no me suena. Bueno, resumido, es el gobierno dando un chivatazo a etarras. Esto pasó con Rubalcaba, que muchos decían, qué hombre de Estado. Es que la derecha sociológica, pues algunos vienen con Rubalcaba, y Rubalcaba, fíjate, este sí tenía sentido de Estado, este sí era la PSOE buena. Rubalcaba es el que estaba dando chivatazo a los etarras de, oye, que os van a detener para que se fueran. Pues en esto estamos. Pero a todo ello hay que sumar también la cuestión de las hijas. Porque las hijas de Zapatero, claro, de tener al socio de papá y ser el cliente, pues lo típico, oye, mira, ¿no te importaría dar algo a las niñas? Va a valer, no valen mucho, pues ahí ayúdalas. Y el otro, pues sí, claro, con lo que estamos robando, pues oye, qué más da, le hacemos un paguito y así que jueguen a ser emprendedoras. Bueno, pues las hijas de Zapatero han borrado su cuenta de X tras justo estallar la tormenta por el caso Plus Ultra. What the Fab se llama así la agencia que tienen las niñas. Posee cuentas en LinkedIn, en Facebook, Instagram y X. Bueno, en X ya directamente ha desaparecido. Todo ello a pesar de que recientemente habían creado contenido en relación a que, pues, la semana del orgullo LGTBI Plus Ultra. Claro, porque es que estás muy concienciados. Porque estos tipos van así. Zapatero es un ser muy siniestro. Robar dinero público siempre está mal. Amañar contratos siempre es criticable. Ahora, este tipo lo ha hecho dando dosis de moralina por ahí. Mientras firmaba acuerditos en defensa de los derechos humanos, con la otra mano recibía los billetes manchados de sangre de la población venezolana. Mientras iba por ahí hablando del feminismo, los derechos de las mujeres, haciéndose coleguita de los islamismos más radicales. Mientras hablaba de libertad, compadreando con China. Este es Zapatero. Habla de democracia, progreso. Está viviendo de la narcodictadura criminal de Maduro, que los tiene aquí. Pero algunos dicen, bueno, a ver si cae. Hombre, yo qué quieren que les diga, a ver si cae sin duda, pero a ver si cae en una prisión estadounidense. Porque si Zapatero cae, entrar en una cárcel en España, pues ¿qué quieren que les diga? Sería injusto. Sería mucho más justo verlo condenado a cadena perpetua en una cárcel estadounidense. Eso sí que sería justo. Bueno, pues las niñas han borrado todo tipo de rastro que les relacione, o creían que nadie se iba a enterar. Ya les digo, es que no son muy inteligentes. Bueno, pues también en Instagram han borrado multitud de publicaciones. Solo han mantenido un total de 4. La última del mes de septiembre. Y se creen que así ya está. No nos pueden pillar. ¿Cómo van a saber que somos clientes? Pero si es que de verdad. Pues claro. Que lo de las niñas, pues alguien que les diga. Pues es un poquito más. Pero lo gordo es el rescate de Plus Ultra. Es esa relación estrecha de Zapatero con esa aerolínea que además tiene nexos con la narcodictadura chavista. Pues ha sido cazado, fotografiado, ahora como digo Alejandro Trambasaguas os dará más detalles, José Luis Rodríguez Zapatero. Cada vez más rodeado, cada vez más señalado en España y fuera de España. Porque su fortuna es inexplicable.
como la fortuna de José Bono. Que afortunadamente todo esto está saliendo a la luz. Es triste que se haya tenido que llegar a esta situación para que se llegue a conocer, ojalá más pronto que tarde, de dónde han trincado, de qué han vivido. Minas de oro, petróleo venezolano. Todo tiene su origen en esa narcodictadura chavista. Bueno, pues Koldo, como digo, ha dejado entrevistas para, pues bueno, ir un poco calentando. Y ya les digo, tanto a Koldo como a Ábalos, como no se pongan las pilas y empiecen a cantar ya, cuando quieran cantar ya no va a quedar nada que contar. Si pretenden hacerlo, que lo hagan. Y eso sí, con pruebas. De momento, Koldo decía lo siguiente. ¿Se ha hecho millonario Zapatero? Pues hombre, según tengo entendido, sí. ¿Muy millonario? Sí, yo tengo entendido que sí. ¿Con negocios en Venezuela? Según tengo entendido, sí, y así me lo decían y así me lo escuchaban personas que han estado allí. Yo supongo que serán todos negocios lícitos. ¿Con petróleo? Sí, me dijeron con petróleo y con recursos naturales. ¿Oro? Creo que sí, también. ¿Y eso quién se lo comentaba? ¿Gente de Venezuela? Sí, había Del muchos. gobierno venezolano, entiendo. Bueno, gente cercana al gobierno de Venezuela. Bueno, también trascendía estas últimas horas una fotografía de Koldo con Delcy Rodríguez. Caso Koldo. ¿Caso qué? De caso Koldo nada. Claro, todo esto que dice Koldo tiene que tener pruebas si es que quieren salir algún día de la cárcel, tanto él como Ábalos, porque si no, no van a salir, ¿eh? Y si están esperando a ver, ya les digo que llegarán tarde. Esto digamos que era un secreto a voces. No hacía falta que Koldo nos dijera, sí, se ha hecho rico con la narcodictadura chavista. Hombre, es que si no, ¿de qué manera? Esa fortuna, ¿de dónde sale? Bueno, pues como digo, el cerco se estrecha y Zapatero cada vez más señalado. Sobre el rescate de Plus Ultra, la hemeroteca, como siempre, pues aparece un Sánchez, es verdad que tenía mejor aspecto, luego lo vamos a ver porque ha hecho balance del año hoy. Sánchez ha dicho, venga, un balance del año. No tiene nada que ver su aspecto físico, el de hace un año, con el de ahora. Pero bueno, en su momento cuando se le preguntaba decía, esto está todo fenomenal. Absoluta colaboración con el juzgado y absoluta confianza en que el expediente no solamente es transparente, sino que se rige con todas las, exigencias jurídicas, de transparencia, de concurrencia. En definitiva, todas aquellas cuestiones que están vinculadas con este expediente. Todo también que el dueño y el CEO y el otro Julio Martínez también vinculado a Plus Ultra, los tres detenidos. De lo bien que estaba hecho. Rescate estratégico. Bueno, y los socios que dicen. Ya ha salido Yolanda. Ha dicho, venga, voy a acabar con este problema. Y ha exigido una remodelación del gobierno. Ha dicho, esto no puede seguir así, ¿eh? O sea, como si dice, venga, va, cambio los ministros, ya está. No, ya está, tampoco cambiaría gran cosa. Bueno, pues Yolanda Díaz se mostraba compungida por todos estos casos de corrupción y pedía que esto no podía seguir así y que se remodelase el gobierno cuanto antes. ¿Puede aguantar así el gobierno? Así no. ¿Qué debe hacer? Desde luego, si me permiten humildemente, creo que se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar. ¿Se lo ha dicho al presidente en las últimas horas? Toca actuar. ¿Pero se lo ha dicho al presidente? He hablado con el presidente del gobierno. ¿Cuándo? Pues estos días y hoy mismo también. Toca actuar y, desde luego, por supuesto es una competencia del presidente del gobierno, pero toca un cambio absolutamente profundo. Que no lo diga muy alto, porque claro, a ver si la van a cambiar a ella. Imagínense. Y de pronto dice Sánchez, venga, va, Yoli, vamos a hacerte caso, que obviamente no se lo van a hacer, pero vamos a suponer que sí. Venga, va, remodelación del gobierno. Y de repente Yoli sale. Que las encuestas te están dando un 5% de voto nomás, Yolanda. No lo digas muy alto. También salía Urtasun en esta línea. No, esto no puede seguir así. A ver si van a remodelar el gobierno y te quedas sin ese casoplón en el que habitas, que, por cierto, Ábalos en su momento, esto hay que recordarlo, ya le preguntaba a Yolanda, oye, ¿a quién has metido a vivir ahí?
Yolanda se esperó a que lo metieran en la cárcel Ábalos, la valentía, para decir que era todo mentira. Sí, pero cuando ya estaba en la cárcel. Remodelación del gobierno. Uy, Yolanda, pues hombre, un activo, pues en este momento la verdad es que no eres. Así que cuidado con lo que deseas. También está Rufián, porque claro, aquí están los que digamos los protagonistas de la mafia, pero luego están los cómplices. No conviene olvidarlos. Uno de ellos, sin duda, es Rufián, que este es el de no, yo me voy a ir ya, 134.000 euros al año. Rufián. De bueno, pero este hombre tiene salida, ¿qué va a tener? En absoluto. Ahora que se está hundiendo Esquerra, se celebra. También Junts se celebra. Y Alianza Catalana se lo está comiendo con patatas, pues pasa ya más tiempo en Madrid que en Cataluña. Toda la independencia, pues ya la vamos viendo. Ya no habla de esto, A Rufián habla de la vivienda. La inmigración, pues hombre, esto quizá está un poco mal. También ya va en esta línea. Porque en el fondo dice, no, yo quiero seguir viviendo del rollo. Pero mostraba al estilo Yolanda Díaz, pues que esto le causa mucha vergüenza. Lo que sí que tengo que decir es que yo creo que estamos por primera vez frente a un chantaje, o para ser más suave, un dilema que tiene mala solución, porque muchos de nosotros y de nosotras no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros y de nosotras no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día. Pues va a seguir pasando vergüenza y avergonzándonos a los demás, Rufián, porque ya les digo, no va a renunciar a 134.000 al año. Ay, qué dilema. ¿Qué hacemos? ¿Le robamos todo el dinero a los españoles? ¿O que Abascal sea vicepresidente del gobierno? Claro, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No, pues ahora ahí, con Pedro hasta el final, Rufián, demostrando lo que eres, como anillo al dedo. El apellido de este tipo. Vas a seguir pasando vergüenza. También lo que nos hace pasar vergüenza es el candidato que ha puesto la PSOE en Extremadura, que las encuestas, ahora lo comentaremos con Juan Andrés Ruber, pues en fin, optimistas no son. Entonces hay campaña, ya saben, en Extremadura, también hay elecciones en Aragón, pero Alegría pues ya va a dejar de ser portavoz, pobrecita mía, que ya saben, cada semana llegaba ahí diciendo, joder, otra semana más, a ver qué digo ahora. Bueno, pues le han dicho, tú tranquila, Pilar. A Aragón está enfadada porque se han convocado elecciones. Llegó incluso a pedirle a Azcón, nosotros te aprobamos el presupuesto, ¿qué quieres? Y el otro ha dicho, hombre, pues ir a elecciones, claro. Bueno, pero vamos con el candidato del Partido Popular, no me he equivocado, el candidato del Partido Popular en las elecciones de Extremadura es Gallardo, igual que el candidato de Vox en Extremadura es María Guardiola. ¿Y Vox qué candidato tiene? Pues ninguno, pues nadie sabe quién es. Esto es lo de Vox de no que nadie sepa nada, excepto Abascal, ya está. Entonces Abascal, pues está, cada vez que hay campaña, es él el candidato y al final en la imagen aparece un tipo que se supone el candidato de Vox a Extremadura. Pero bueno, el candidato del Partido Popular, Gallardo, este fin de semana ha dejado momentos para la historia. Mirar, yo soy como el hierro, cada vez que más palos me meten, más duro me vuelvo. Y soy como la goma, por mucho que me estiren, vuelvo a mi posición original. Joder, cómo está el tema ahí. ¿Qué has hecho este fin de? Nada, he ido al meeting de Gallardo, estaba ahí la charocracia representada. Por cierto, seguimos en Freedom Collection, ese código Charo5 tiene un 5% adicional en todos sus productos. Bueno, pues hay gente que el fin de semana ha ido a escuchar a Gallardo. No solo a escucharlo, sino también a aplaudir esta intervención tan brillante. Ahora dentro de las terminales mediáticas del sanchismo, dice, ¿veis que quizá no me hemos equivocado del candidato? Pero hombre, si es que si no hablase ni María Guardiola, ni Vox, dije, mira, no vamos a hacer ni campaña, que salga este tío y ya está. Ganarían más votos, porque es una cosa espectacular, eso lo nunca he visto. Hablamos muchas veces de, oye, esto nunca había pasado. Pues yo no recuerdo que dígame a este tipo así deficiente, este es mi candidato. Que encima no hay que olvidar que está imputado. Pues ese es el que le gusta a Sánchez. Claro, las encuestas
Pues fíjense cómo será que en Extremadura, antes que existiera Extremadura, ya gobernaba la PSOE, se mete en un batacazo extraordinario. Y en Aragón, pues lo mismo porque además, claro, es que qué ingratos. Con lo que ha hecho Pilar Alegría por la PSOE, todas las semanas saliendo ahí con esa cara cada vez más triste, pues ahora dice, venga, va, elecciones en Aragón. Fíjense el rostro de Pilar, que en fin, Alegría por ningún sitio. Esta convocatoria electoral responde únicamente al capricho personal de Jorge Azcón, nos lleva a unas elecciones que están absolutamente injustificadas, que son absolutamente innecesarias y que muestran también que el señor Azcón ha decidido sobre todo subordinar los intereses de los aragoneses a los intereses del Partido Popular y del señor Feijóo. Ay, Pili, Pili. Qué desastre. Qué desastre. ¿Qué va a ser de ella? Pues el batacazo va a ser espectacular en Aragón. Y Sánchez la manda a morir. Esto es como las batallas. Dice, mira, sé que vamos a perder. Y ahí van. Y uno sabía que iba, pues, en fin, a morir. Pues lo mismo. Bueno, me extraña, claro, la cara que tiene. Y diciendo, madre mía. Además Aragón, después de ese episodio del parador de Teruel, pues no son buenos recuerdos para Pilar. Porque no se preocupe que en febrero va a estar peor. Porque la debacle va a ser impresionante. Claro, ante todo este panorama, dicen, bueno, pero hay un movimiento interno en la PSOE, que es ese Me Too que está moviendo Susana Díaz, presumiblemente. Que esta ahora es otra, pero bueno, ya nos dedicaremos a desmentir esta corriente de la PSOE. Bueno, es que claro, si hubiese ganado Susana... No, Susana era la candidata de Zapatero. Susana es la que viene del robo salvaje de Andalucía. ¿Pero cómo va a ser eso la PSOE buena? Es que de verdad es que estamos locos. Pero bueno, están en esta línea. Entonces a ver si con el Me Too y todo el rollo, pues cae ya. Pero ya verán ustedes lo nerviosos que se ponen cuando vean que llega uno a casa y dice, Charo, tenemos que hablar. ¿Qué ha pasado? Pues que no soy diputado. No me digas, Antonio. Sí. Es que no hemos sacado ni 20 en Extremadura. Y lo mismo en Aragón. Entonces se van a empezar a poner nerviosos, claro. Sánchez dice, a mí es que me da igual todos. Ya, bueno, pero que la gente quiere vivir del contribuyente. Y una PSOE que se está desmoronando a unos niveles, también hay una encuesta en Galicia, que vamos, o sea, ya es un partido residual. La PSOE. Pues en fin, Sánchez ha salido, hecho balance del año. Está todo fenomenal. Todo es estupendo. Qué bien viven los españoles. Qué alegría. Ahora dice, a los españoles les renta, porque claro, quieren llegar al público joven, que como pues no están llegando, de que se han radicalizado los jóvenes. Entonces ahora habla así. Los españoles entra, bro, falta decir, este gobierno progresista. Y como les renta tanto, ¿para qué ir a elecciones? Pues ya sabemos que nos queréis mucho. Bueno, pues este es el balance de un Sánchez que vive una realidad paralela. En fin, sé que viendo las tertulias o navegando por algunas redes sociales a veces cuesta ver a esta España que avanza, que progresa, pero que nadie se lleve a engaño. Eso es porque hay un objetivo claro y planificado por parte de una derecha política y mediática bien clara, desde hace 7 años a esta parte. Y es que la gente se harte. Pero en mi opinión se equivocan porque no conocen a la ciudadanía española. Los españoles y españolas nunca se van a hartar de avanzar. Hombre, si esto es cierto, uno diría, pues voy a elecciones para demostrar cómo los españoles están conmigo. El país que no, él sabe que no. Sale el CIS y dice, Tezanos, esto está muy bien. A ver si algún bobo se lo cree. Pero, ¿cuál es la verdad? Entonces Tezanos le dice, presidente, la verdad es esta. Y claro, como para ir a elecciones. Pero está bien, insisto. Que no caiga el desánimo, que muchos dicen, ay, es que no se va. Que no se vaya. No puede aprobar ni una sola ley. Es que esto es un sueño. Es decir, mira, no va a haber ni una sola ley. Esto es estupendo. Es una noticia extraordinaria. ¿Recuerdan usted alguna ley en algún momento que haya dicho, hoy menos mal que han aprobado esta ley, qué bien? ¿No, verdad? Pues ya os digo, es una bendición. Y ahí muy bien aferrándose al cargo Sánchez, que al paso que va,
se va a consumir, porque ya su propio cuerpo, en fin, solo hay que verlo a él. ¡Qué desgaste! ¡Aguanta, Pedro! ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues aquí disfrutando, viendo cómo Zapatero poco a poco cada vez está más rodeado. Hay esas fotitos que le delatan a Zapatero, que podría ser el principio pues, de una investigación que muchos deseamos, ¿no? Uy, tanto. Y que, bueno, se completaría ese círculo nefasto que empezó en 2004 con su inicio de gobierno. Sí. Como presidente del gobierno. Tenemos Belén. Nunca mejor dicho. Tenemos Belén, sí. Frente a todas estas tropelías, pues tenemos aquí la verdad revelada, la buena nueva. Lo que pasa es que nos han robado el buey y la mula. ¿Alguien de la PSOE ha venido por aquí? Claro, esa es nuestra sospecha, Jano. ¿No están? Ya nos quitan hasta el buey y la mula. Estaba en la caja y no están. Sí, pues han desaparecido. Sí. ¿Alguien de la PSOE ha estado por aquí? Pues no sé qué habrá pasado, pero en fin, en los tiempos que corren es que hasta nos privan de la Navidad, Jano. Sí. No podemos poner ahí todo lo que desearemos. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Pero así queda bien. Pero sí, claro, está incompleto. Sí. Pero bueno, está el Niño Jesús, que es lo importante. Sí, claro. Que es el centro absolutamente de todo y por lo que celebramos esta Navidad. ¿Qué narices? Eso es, que a veces se nos olvida. Vamos con las encuestas. Cada celebración en la PSOE, poca. Y en Extremadura ya ni te cuento. Bueno. O sea, Gallardo, ¿qué candidato? Tú imagínate que eres el PP y dice, no te preocupes, no busques candidato, que ya te lo pongo yo. Y presentan a Gallardo y dice, pues ya está, yo ni campaña ni nada, ni debate ni nada, ¿qué voy a hacer? Claro. Pero aún así les pongo una medalla porque ser capaces de presentar a un candidato así y que les dé exactamente igual, sí. En eso he de reconocer es lo único que les concedo a esta gente, ¿no? Que les dé exactamente igual, porque podrían perfectamente poner una escoba, un astronauta o la escultura de Miguel Rovira, que la tenemos ahí escondida y abandonada. Sí, como para no tenerla, es horrible. Esa escultura sacaría los mismos escaños. Bueno, o más. O más. Sí, porque sale ahí pensando un poco más, que tendría más mollera, sin duda alguna, que Miguel Ángel Gallardo. Bueno, tenemos encuestas de las elecciones en Extremadura, tan solo 6 días de que se celebren comicios en esa comunidad. El próximo domingo, 21 de diciembre, la encuesta que ha elaborado Target Point para el debate sitúa a la presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, como ganadora de los comicios con el 43,7% de los votos. Le da una horquilla de entre 30 y 32 escaños. De esa forma se quedaría muy cerca de la mayoría absoluta, que son 33 diputados, y mejoraría su resultado actual, vamos a verlo en pantalla, de 28 representantes. Por otro lado, el PSOE del procesado, el ya mencionado Miguel Ángel Gallardo, hundiría su suelo electoral, cosecharía un apoyo del 26,9%, que todavía sería muy grave porque es muchísimo. Un huevo. Y un intervalo de 18 a 20 asientos. Aún así... En fin, es que esto es Extremadura, claro. Extremadura, claro. Toda la vida ahí gobernando. Pero fíjate, ahí aunque sería un resultado pésimo para la PSOE en esa comunidad, sigue siendo demasiado. Sí, demasiado. En cuanto ¿Cómo a será Vox, la cosa que Unidas Podemos sube? Sí. ¿Cómo será la cosa? Es que eso también da para estar sumar ahí, metido en esa amalgama. Y bueno, Vox es verdad que también sube, lograría un 14% de los votos, que se traducirían en 9 o 10 escaños, que Dobla. el PP... Sí, creo que tenían... 5. Exacto, sí. Lo vemos ahí en pantalla, está ahí en chiquitito. 5 doblaría ese resultado y sí o sí pues necesitaría María Guardiola, que ya veremos cómo queda eso, para pactar con los de Vox, porque antes era solo un escaño y ahora pues el que necesitaban, y ahora pues doblando... Ya veremos, porque claro, todo esto era para gobernar, que bueno, también la encuesta de Actores va en esa línea, que está al borde de la mayoría absoluta, María Guardiola, que es verdad que cuanto más dure la campaña, parece que esta semana se acaba, pues imagínate, pues sacas a Gallardo 2 semanas más y sacas 50. Efectivamente, sí. Pero es verdad que a más poder que alcance Vox, pues mayores serán las exigencias, quiero pensar. A ver, porque no descartemos esa mayoría absoluta, un poco lo que pasó en Andalucía en su momento. También las encuestas dibujaban un escenario similar y acabó el Partido Popular con mayoría absoluta, aunque ahora las últimas encuestas de Andalucía dice que está al borde de perderla. Que Juanma Moreno ha dicho, yo me dedico a ir a las ferias y ya está. Entonces, pues la gente, por lo que sea, ha dicho, hombre, pues Juanma. ¿Te has leído su entrevista contando su lado más íntimo? Pues no. Pues eso que te ahorras. Y ustedes también, si no lo han hecho. Bueno, he visto un par de titulares y ya me han entrado tantas náuseas que he dicho, en fin, lo dejo estar, porque el PP es experto en
que le piten un penalti en el último minuto de partido para ganarlo y tirarlo fuera. Sin portero. Y sin portero, efectivamente. Sin portero, o en una exacto. ocasión, exacto, que el portero haya salido a rematar el portero del equipo contrario y falle eso. Entonces, pues esa entrevista es un claro ejemplo de ese penalti. No lo he visto, pero ¿qué va en la línea González Pons? La erótica del poder. Habla de eso. Joder. Sí, sí. Bueno, No vamos a entrar en detalles, Jano, porque, Sí, porque en fin, claro. uno quiere tener la vista un poco más limpia. Vamos La cabeza. con Chile, Ujú. que hay elecciones, la segunda vuelta, entre Kast y Jara, que era la candidata comunista. Janet Jara, sí, correcto. Y ha ganado Kast. Además, sí. victoria abrumadora. Sí, sí, Victoria presidente más abrumadora. votado de la historia. Sí, ha sido un vuelco. Y lo divertido es cuando decían, vuelve Pinochet. Claro, ya ha regresado. Sí, ahí las similitudes de la crítica de la izquierda son muy parecidas a España. Eso es así, ¿no? Pues los herederos de Franco, en el caso de Vox, pues ahí lo mismo. Con Kast, pues vuelve la sombra alargada de Pinochet, vinculaciones nazis con sus familiares, etcétera, etcétera. Pero el caso es que ha sido arrolladora la victoria de Kast en Chile. José Antonio Kast, que ha ganado la presidencia con una victoria histórica. El líder del Partido Republicano de Chile lo ha hecho derrotando por un amplio margen en la segunda vuelta a la izquierdista Janet Jara. Kast ha obtenido un 58,30% de los votos, mientras que la exministra de Gabriel Boric suma un 41,7%. El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluidos bastiones de la izquierda como puede ser Valparaíso y la región metropolitana que alberga la capital, Santiago de Chile, y además también ha arrasado en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur. Kast siempre se ha mostrado como un defensor de la tradición y el orden para un Chile que cambia de rumbo según estos resultados. Entre algunas de sus medidas, el presidente electo quiere limitar la inmigración y poner a la familia en el centro del discurso. Un Kast al que han acusado de todo, pero pedía, lo primero de todo, respeto para la oposición, porque necesita un Chile unido. Respeto y silencio. Lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto. Porque si nosotros no lo logramos, la división va a seguir de manera permanente. Podemos tener diferencias y duras, podemos creer en algo muy distinto para nuestra sociedad, pero si prima la violencia, si priman los gritos destemplados, es muy difícil que salgamos adelante. Y eso tenemos que grabarlo a fuego. Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. Pues ahí tienes, Jano, ese temible fascista que Sí, acaba te de iba a ganar las elecciones, porque si es fascista, desde luego disimula muy Muy bien bien. absolutamente todo en su discurso, porque incluso callaba los abucheos de sus propios simpatizantes, ¿no? Pidiendo respeto, tal. Boric es verdad que ha sido bastante elegante, ha hecho la tradicional llamada por teléfono, Sí, que lo además televisan lo y graban, tal. lo televisan y tal, y bueno, ni un pero. Boric es verdad que se había mostrado en los últimos meses pues muy crítico con toda la izquierda populista en el resto de Hispanoamérica, ¿no? Criticando a Venezuela, Colombia y demás. Y de momento, pues parece ser que va a ser habrá una transmisión de poderes pacífica. Sí, bueno, sí, esto siempre ocurre. Chile es que es un lugar particular. Oye, lo que le ha pasado a Topuria. Increíble. Pues sí, noticia desde luego relevante, que había muchos rumores en las últimas semanas en redes sociales, pero finalmente se han materializado en un comunicado en el que ha anunciado pues un intento de extorsión por acusación de malos tratos. El doble campeón de la UFC anunció hace menos de un mes que no pelearía hasta la primavera porque estaba pasando por un momento difícil en su vida personal. Este lunes ha emitido un comunicado en el que el peleador dice estar sufriendo una extorsión por la acusación de unos supuestos malos tratos, como decimos, a la que podría ser su pareja. Este ha sido el comunicado que ha difundido en redes sociales, en su cuenta particular. Durante los últimos meses, dice, he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino, los hechos. Así empezaba ese escrito. El hispano-georgiano explica que todo ello está documentado y se ha puesto a disposición judicial. Habla de una causa que comprende los delitos de extorsión, falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas. Dice que no va a ceder ante la presión, la manipulación o el miedo y que ha intentado callar para proteger a sus hijos, pero que eso ha permitido que la mentira siga creciendo. Pues a ver en qué queda. Pues sí, desde Porque, luego ha claro, sido... Topuria, porque está viviendo calvario.
Pues sí, sorprendente la noticia, pero bueno, veremos lo que es verdad que hay muchos casos así, a diario. Pero cuando pasa una persona tan relevante como el caso de Topuria, pues llama más tan la galardonado, respetado además en el ámbito deportivo también, como historia de superación y demás, pero bueno, pues ha saltado esa noticia, pues veremos lo que pasa en el futuro. Lo contaremos. Vamos a despedir con algo divertido, bueno, positivo. Nuestras ofertas flash. Por supuestísimo, hasta un 40% de descuento se lo ponemos en bandeja para que ustedes pues, puedan hacerse con productos maravillosos como estos que van a ver a continuación en pantalla, como no, este verde Jano. Lo mantenemos. Lo mantenemos, la sudadera de la UCO, de la Guardia Civil, con capucha, y también tenemos pues, uno de los personajes del día, ¿no? Que tanto. Uno puede imaginarse una persona con la ceja arqueada, poblada, allá por el año 2004, que tanto triunfó, con artistas también que se... Es verdad, la campaña aquella campaña, ¿no? que muchos habrán olvidado, pero aquí vengo yo a recordarles sus peores pesadillas. Pues bueno, ahí tienen con un uniforme además, en fin, que invita al optimismo, ¿no? Sin duda, sin duda. Además, también... tú imagínate el café por la mañana viendo esa imagen. Sí. Esta también sería una buena nueva navideña, Jano. Uy, ojalá. Sí. Ojalá. También tenemos esta sudadera, la versión en blanco de la sudadera de Christian Lives Matter, una sudadera que está teniendo pues mucho éxito. Lo más vendido en la tienda, las sin duda. Cosas como son, no es para menos. Y por supuesto, en negro también tenemos esta sudadera con capucha al 40% de descuento. Y además, Jano, hay que recordar que en el resto de la tienda tenemos todos los artículos hasta un 25% de descuento. Operación especial Navidad. Y además con el código Charo5, un 5% más, que además a ti ya te ha llegado también tu taza. Sí, ya la tengo aquí, No la moleste de Charo. No moleste Charo, la tengo Una aquí al maravilla. lado del Belén. Fíjate, qué autoridad. Es que mola un Ya montón. está, silencio, punto. Es muy molona, es muy molona. No hay más, ¿no? La verdad. Y bueno, tú también la tienes. Sí, es que yo la he cambiado por la del Contra el fin. Mundo Moderno, que me gusta mucho, pero es que la verdad es que este diseño de Héctor Cillo es Sí, estupendo. yo he sustituido temporalmente la de 1492 por esta, porque bueno, nos ha llegado pues que también está teniendo mucho éxito en nuestra tienda y nada, a seguir vendiendo, a seguir comprando y ya saben, para las Navidades, para un cumpleaños, lo que quieran regalar, pues se meten ustedes en freedomcollection.es y tienen, además de esas ofertas flash, pues todos los productos que quieran rebajados. Total, no hay excusa. La verdad es que no, vamos, cualquier otra tienda es mucho más caro, las cosas como son. Sí, Aquí esto es son así. artículos de calidad, en fin, para lucir Claro, con sí, orgullo. Está muy bien, está fenomenal. Hombre, y tanto que están bien. Hemos comprado media tienda nosotros también. O sea Sí, eso que, es verdad. que- Nosotros mismos hemos sido compradores. Ujú. Pues nada, ya lo saben, freedomcollection.es, ahí tienen todos esos productos. Nosotros vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Luca Costantini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Todo en orden? Todo en orden, en desorden, bien. Sí, bueno, es un desorden ordenado en realidad. Bueno, si te refieres a la vida política... No, la vida en general es esto. La vida en general, bueno, pues es un desorden ordenado. O sea, seguimos en desorden desde hace años, pero bueno, la cosa parece mantenerse, no sé cómo, pero... ¿no? O sea... Sí. Sánchez ha dicho que una va a línea de todo fenomenal. continuidad curiosa, pero bueno. Sí, ahora lo repasaremos porque hay muchas cosas. Rubén Arranz, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, un poco afónico hoy, con la voz una octava más grave de lo normal. Ultratumba, Barry White, pero bien. Espero que ¿Es se me verdad? entienda. Intentaré vocalizar, que es una cosa que también me acusan de no hacer. Pero bueno, un poco... ¿A ti que te gusta Cadena Perpetua, la película? Sí. Es un poco como la voz de Morgan Freeman, ¿no? Y abandonó la alcantarilla. Tal. Es verdad, es verdad, es verdad. Puedes ser doblador. ¿Te lo han planteado? Ganaría más dinero que Sí, eso seguro. Eso seguro. Alejandro Entre Ambas Aguas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jano? Muy bien. ¿Qué día llevas hoy, eh? Hoy la verdad es que está siendo un día con mucho ajetreo. Sí, nosotros como estamos siempre persiguiendo la noticia, que habrá sido casualidad. Pues sí, vamos, el hombre del día, ¿no? O sea, Sí, el hombre del día. sí, podríamos señor, decir, claro. no, le hemos llamado... Mentira, ha sido casualidad. Ha sido casualidad, No, porque que estaba nada, previsto desde la semana pasada, efectivamente. Exacto. Que además, libro La Sagrada Familia, que es un regalo navideño estupendo, en todas sus librerías y también en Amazon, que además está funcionando muy bien, ¿no? Pues sí, ya va por la 5ª edición Qué maravilla. y la presentación será a la vuelta de las fechas de Navidad. Así que ya diremos la fecha cuando la tengamos. Va a tener que escribir una trilogía. Te lo va a Claro, presentar. es que efectivamente luego va a haber que escribir otro volumen, porque claro, el mapa de la corrupción es tan amplio y cada mañana nos despertamos con un nuevo escándalo que al final se van acumulando. Te lo va a presentar Zapatero, el libro. Estoy dudando entre Zapatero, José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Leire Díez, ¿no? Que además es periodista de investigación y ella está preparando también un libro, por lo tanto, estaría bien que me lo presentara Con ella. Azagra al piano también. Feliz la velada con las chirimoyas. ¿Cómo era? La danza de las chirimoyas, eso El es. Aunque bueno, su gran chirimoyo. especialidad
en Rusia, durante los años que estuvo en Rusia, más lo cuento en el libro anecdóticamente, fue que empezó a tocar las campanas de las iglesias y entonces empezó a dar conciertos con las campanas. Entonces se subía a los campanarios y empezaba a dar... Esto parece broma, pero no lo es. Esto es así, tiene un nombre técnico. Estaba esto con los vasos en así. las plazas. No, un trilero, ¿no? A mí eso siempre me ha gustado mucho. O sea, es muy, Sí, muy, es verdad. muy navideño además. ¿no? Como el carrillón se llama, ¿no? Sí, tiene Es que un nombre, no sé. este guión lo han escrito los Monty Python, o sea, el del sanchismo, claramente. Sí, la verdad es muy fuerte. Pero yo, dices, la época de Felipe González yo no me acuerdo, éramos muy pequeños. Bueno, yo no había nacido, Jano. Bueno, pero- exacto, sí, eso es la verdad. Bueno, Entonces, nací y acabó el felipismo, mejor dicho. No, yo 5 años viví bajo el felipismo, pero claro, Yo no recuerdo. conocí ni los resquicios del felipismo, pero fíjate, hay mucha gente que dice, bueno, sí, había corrupción en aquel momento. Hombre, a la gente se le olvida. Los Gal, Filesa, Luis Roldán, que se fugó con 1.000 millones de pesetas, o sea, una cosa tremenda, ¿no? El caso Flick también. Totalmente, pero De Juan Guerra. hay una cosa que llama mucho la atención, que hay mucha gente que dice, bueno, estos miembros antiguos del Partido Socialista que ahora claman contra Sánchez, sí que es cierto que ahora hay mucha corrupción y eso es completamente intolerable, pero yo creo que no se nos debe de olvidar que en el gobierno de Felipe González hubo ministros, secretarios de Estado condenados por los GAL, es decir, por crímenes de Estado. Sí que no está Por lo mal. tanto, es Y que- cuando no está metieron mal. a Vera en la cárcel, el día que fue a la cárcel fue Felipe González Eso a es. acompañarle y a hacer el show delante Eso de... es. ¿Qué injusticia se está Claro. cometiendo? Es que es como si cuando Ábalos ingresó en prisión hace unas semanas, el presidente del gobierno va a decirle, José Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos, ¿no? En fin, es una cosa surrealista. En Bueno, Italia era, contra- era otra, pero a ver, quiero decir, ETA era un enemigo de cierto nivel, digamos, o sea, y creo que los personajes no eran los mismos. Me parece que ahora es más chusca la cosa. Ahora, bueno, quitando quizás a Roldán un poco de la ecuación. Pero eran asesinatos de Estado al final, ¿no? Y en una democracia no se puede combatir a los asesinos asesinándolos, ¿no? Sino deteniéndolos, poniéndolos frente a un juez y acabando en prisión si el juez así lo Pero es considera. verdad que ahora los personajes son más cutres. Bueno, yo sobre la razón de Estado en eso soy, o sea, el tema de los GAL, a mí me genera, francamente, lo digo con total... O sea, a mí también. A O sea, hay veces que dices... a mí no me genera, digamos, esa indignación. O sea, simplemente porque yo creo que cada Estado tiene operaciones sucias. No digo que sean legítimas, evidentemente, sobre todo si te pillan, tal. Pero no creo que el Estado alemán, cuando tenían delante los terroristas rojos, fueron muy Hicieron eso. blandos. En Italia no, vamos, ni se llega a saber qué tipo de infiltración hubo en el Estado de un terrorismo negro y rojo, por otro lado, los franceses, tal. O sea, yo a eso no sé. Lo que yo creo que en el caso de Sánchez sí que lo diferencia de manera sustancial de Felipe es las cesiones al mundo nacionalista independentista. O sea, Y a- yo creo y que a- eso, y a la o sea, propia es que Sánchez banda realmente terrorista está ETA. vendiendo el Estado y sus instituciones. Yo no creo que Felipe se le pueda achacar eso. O sea, la famosa pregunta que Pedro Sánchez hace cuando tiene Máximo Huerta, ¿no os acordáis? Que Máximo Huerta cuenta ¿Cómo pasará la historia? cómo pasará la historia, y se acababa de entrar, ¿no? En la Moncloa, eran pocos días. O sea, yo no sé cómo pasará la historia ahora, pero me da la sensación que Felipe Ha salido Alfonso mejor, Guerra, sí. va a la historia, van a pasar algo mejor. Pero que ahí Pedro. se habla mucho de la operación de la guerra sucia de los GAL, pero hubo una posterior, a ver, fue menos grave, pero que te habla mucho de cómo era el carácter, el espíritu y el cómo mandaba esta gente, que fue la operación que se hizo después de que dejara el gobierno para sacar a la luz el vídeo de Pedro J. Ramírez. Es que eso fue una operación Eso fue tremendo. gestada dentro del Partido Socialista y de la cloaca policial. Entonces, claro, eso en realidad exculpa un poco sin exculparle a Pedro Sánchez de, oye, el plan de acción por la democracia fue una cosa completamente mafiosa y extorsionadora, pero hombre, Luego, a lo mejor fíjate, todavía no has grabado un vídeo del director de periódico Bueno, enemigo. Que se sepa. Que se sepa. Porque sepa, Leire... Bueno, Leire- la propia Leire 10 se presentó, creo recordar que además fue en la redacción del Español, a Efectivamente. ofrecer un vídeo sexual Bueno. sobre un fiscal anticorrupción. Y de Eso hecho, es. por eso ese fiscal y otro fiscal, hablamos de Grinda y de Eso, el Estampa, vídeo era de Grinda. de Grinda, ejercen acciones legales contra Leire 10 y por eso se la inicia el procedimiento judicial, el primero que tiene, y en estos momentos tiene el segundo, que es por todo lo de la trama de la SEPI. Bueno, vídeo de momento de Zapatero no tenemos. Lo que sí que tenemos son esas De fotos. momento, Ay, de no momento. me digas, está Alejandro, se pone Eso la piel es de gallina. Vamos con las fotos que ha publicado Alejandro Trampasaguas ahí en el debate. Esa cazada a Zapatero que han visto ustedes
con Julio Martínez Martínez. No confundir con el dueño, que es que también se llama Julio Martínez Sola. Es el dueño. También es amigo de Zetapeta. Sí. Vamos con eso, Juan. Sí, porque José Luis Rodríguez Zapatero se reunió en secreto con el empresario Julio Martínez, detenido por la UDEF, de la Policía Nacional, por blanqueo de capitales. Todo ello en el marco de la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra, tan solo 72 horas antes de que fuera arrestado. El Debate, con la firma del hoy presente Alejandro Entrambas-Aguas, publica en exclusiva las fotografías que acreditan el encuentro en una zona sin cobertura. La cita tuvo lugar el pasado 8 de diciembre a primera hora de la mañana, y si quieres, Alejandro, a partir de aquí te dejo el toro en suerte para no destripar del todo la historia, porque tiene lo suyo. Pues a ver, lo relevante de esta historia, que está perfectamente acreditada con numerosas fotografías, son varios puntos, ¿no? Y el primero yo creo que es la fecha exacta en la que se produce, ¿no? Se produce el pasado lunes, el 8 de diciembre, justo 72 horas antes de que la Policía Nacional arrestara a este empresario, a Julio Martínez, que era el nexo entre el expresidente del gobierno y la aerolínea venezolana Plus Ultra, y que participó activamente en todas las gestiones relativas al rescate de los 53 millones de euros que inyectó el propio gobierno, siendo ministro José Luis Ábalos. La cita tuvo lugar en un monte de Madrid, concretamente en el Monte del Pardo. Quedaron en un descampado, en una zona sin cobertura, y yo creo que esto es muy importante remarcarlo, y ambos se reunieron durante más de una hora en un camino en medio del campo, un camino totalmente restringido, porque era una zona gestionada por Patrimonio Nacional a la que no se puede entrar libremente, es decir, solo si Patrimonio Nacional te lo permite puedes acceder. Durante esa cita clandestina, que insisto, dura una hora, estuvieron andando por el monte. Julio Martínez sacó de su casa y llevó a ese encuentro una bolsa llena de documentos, una bolsa de deporte llena de documentos. Durante ese tiempo la estuvieron revisando, y cuando finalizó ese encuentro se trasladaron a un restaurante también en el Pardo llamado El Torreón, donde estuvieron desayunando. Concretamente se reunieron además en la mesa número 56. Durante ese tiempo los escoltas de Zapatero hicieron el máximo esfuerzo para blindar la cita y que no trascendiera de ninguna manera, primero en el monte y posteriormente en el restaurante, y a pesar de todos esos esfuerzos, pues en el Debate conseguimos averiguarla y captarla en las fotografías que hemos publicado en exclusiva. Y todo este episodio es muy importante porque la Policía Nacional, la información que nosotros tenemos, es que tenía previsto alargar más la investigación, tuvieron que acelerar las detenciones porque tenían constancia de que varias de las personas que posteriormente fueron detenidas sufrieron un chivatazo de que estaban siendo investigados y de que los podían engrilletar en cualquier momento. Y en ese contexto, 3 días antes de que eso ocurriera, este señor se reúne con José Luis Rodríguez Zapatero. La pregunta es, ¿el expresidente del gobierno informó a esta persona de que estaba siendo investigado por la policía y de que iba a ser detenido en breve? Yo creo que muy pronto lo sabremos, porque las pesquisas de los investigadores, en fin, pues están a máximo rendimiento. Luca. Sí, tú en el artículo, enhorabuena en primer lugar, dices que, o sea, ese tal Julio Martínez, ¿no? O sea, se reunía a menudo con Zapatero, pero que últimamente esos encuentros venían a menos por la posibilidad de que ese señor se viera involucrado en una investigación policial. Entonces, me da la sensación que en ese caso sabía antes de verse con Zapatero, podía saber antes de verse con Zapatero que efectivamente la policía le estaba siguiendo. La primera pregunta, la segunda aprovecho. Lo que me chirría un poco es decir, oye, si vas efectivamente en el Pardo, entras en una zona descampada, tal y cual, luego unos cambios de coche también, ¿no? Que parece casi de película, efectivamente, ¿no? Pero luego, ¿por qué te vas a desayunar a las 10 de la mañana en un restaurante de ahí, ¿no? Y lo normal hubiera sido volver, cambiar de coche, cada uno se vaya a tomar el café donde quiera, ¿no? Hay que tener en cuenta, por empezar por esto último, que estamos hablando efectivamente de un restaurante, de un establecimiento completamente público, muy grande, que a día de hoy está en estado casi de abandono, por decirlo de alguna manera. O sea, es un restaurante que ofrece desayunos, comidas, cenas, pero que por el lugar en el que se encuentra no suele recibir a nadie desayunando. ¿Vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, gran parte de la escolta de Zapatero estaba preservando la privacidad y la confidencialidad de ese encuentro, pero otra parte estaba en el restaurante
diseñando un operativo de seguridad para evitar que no hubiera ningún curioso ni nadie que pudiera detectar ese encuentro. El lugar donde desayunaron y donde continuaron esa reunión estaba protegido, completamente blindado por la policía, y si tú o yo hubiéramos estado ese día en esa cafetería, no hubiéramos podido acceder a ese lugar. Estamos hablando de un restaurante muy amplio, con varias salas, y ellos estaban en una sala en concreto. Y con respecto a la primera pregunta, efectivamente, eran habituales los encuentros entre ambos, además en este mismo lugar. Descendieron varias semanas antes porque surgía la sospecha, ellos mismos tenían la sospecha de que en cualquier momento la policía podía desarticular esa trama, que ahora conocemos la existencia de una trama que gira en torno al rescate de los 53 millones de euros de Plus Ultra. Y esos encuentros descendieron, ¿no? Aún así, ¿por qué se vieron? ¿Por qué se arriesgaron a verse 3 días antes? Yo eso lo desconozco. Lo que sí que puedo decir es que ese día hubo un intercambio de documentación, una documentación que este señor le entrega al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí recordaba esta mañana un artículo que publicó Jesús Cacho este verano que se llamaba, no sé si lo pudisteis leer, se llamaba El español más peligroso, y va sobre Zapatero. Y es muy curioso porque lo repasaba esta mañana y hablaba de 3 contactos que tendría en las fuerzas de seguridad que resultarían relevantes a la hora de obtener a lo mejor información privilegiada, o por lo menos de tener determinado acceso a lo que se está investigando. Yo no sé realmente cuál es el alcance de la figura de Zapatero, tanto en Caribe como en lugares como China, como en Turquía, pero sí que a lo mejor se empieza a desbrozar pronto el camino sobre algo que, si recuerdas, Luca, cuando estábamos en Voz Populi, generó cierta tensión en el periódico, que fue las informaciones sobre Plus Ultra y una demanda de 4 millones de euros que pusieron los dueños de Plus Ultra al periódico, hablando de difamación, que en realidad lo que había era una intención de que no se siguiera escarbando ahí. La pieza secreta, la pieza de la UDEF, y sería lanzarse a la piscina hablar mucho al respecto, pero sí que es verdad que se habla de un presunto blanqueo de capitales y de la utilización de esos 53 millones de euros de préstamo del rescate para a lo mejor realizar alguna maniobra financiera con otras entidades financieras afines al chavismo en algún caso, o relacionadas de alguna forma, para sanear las cuentas de la aerolínea. El papel de Zapatero en este rescate, pues no lo sé, pero simplemente quisiera aportar un dato. Entre la lista de clientes de What the Fab, que es la empresa de las hijas de Zapatero, es What muy the curioso. Fab. What the Fab. No te confundas. Sí, con V, sí. What the Fab. Sí. Hay una perfecta relación de los intereses empresariales de su padre, ya no solamente con medios de comunicación como El Plural, y alguno más, por cierto, sino también con Análisis Relevante, que si no me equivoco es una empresa cuyo administrador único es Julio Martínez. Eso es. Entonces hay determinadas pistas que nos hacen ver de relaciones que ya están demostradas antes de que se levante el secreto sobre esa pieza. Yo no sé, en cualquier caso, Alejandro, quería hacerte una pregunta. La información que das es muy concreta. Y enhorabuena, por cierto, porque es gloriosa, es el tema del día. Yo lo que no sé si es tan concreta esa información que obtuvieron por alguna razón que pueda haber detrás, que a lo mejor puede ser hasta un mensaje a Zapatero, por lo menos yo así lo he interpretado, porque es muy concreta. Es decir, que sepas, José Luis, que has desayunado huevos con jamón, y lo sabemos. Bueno, yo lo que te puedo decir es que esto ha sido fruto de una investigación de muchísimos meses. Nosotros llevábamos siguiendo la pista de este empresario vinculado a Zapatero y que las pruebas que nosotros tenemos acreditan que es una persona interpuesta que está usando desde hace ya varios años el expresidente del gobierno. Le estábamos siguiendo la pista y a nosotros mismos nos sorprendió, ¿no?, la detención que se produjo la semana pasada, y ese es el motivo principal por el cual lo publicamos. Lo que sí que te puedo decir es que es una investigación, como te digo, que se ha hecho muy minuciosa, con mucha cautela, pero también te tengo que decir que hemos conseguido muchos datos, que esto ha sido tan solo la primera parte, que hay mucha más información, mucho más grave, y que lo que demuestra, o mejor dicho, lo que hace es abrir la puerta a que a Zapatero se le pueda investigar, al menos en lo relativo a esta causa de Plus Ultra, porque lo que sí que te puedo decir es que fue una figura clave y que esa influencia que ejerció para que el gobierno aprobara ese rescate, para que el Consejo de Ministros diera luz verde, se hizo a través de esta persona, que es el empresario Julio Martínez. Es que es muy curioso todo esto, porque en Alemania existe el caso de Röder, es decir, como un expresidente está trabajando para Gazprom y además haciendo lobby por la política energética. Es un tráfico de influencias de libro, realmente. Mi pregunta es, ¿cuál es la figura o el verdadero peso de Zapatero? Y sobre todo,
cómo afecta todos estos movimientos de lobby que yo creo que mezcla lo político y lo empresarial, como todo lo que tiene que ver con el grupo de Puebla y con todo el ideario del socialismo del siglo XXI que surge en el Foro de Sao Paulo. Pero claro, eso me hace preguntarme algo, es decir, en España hay manzanas podridas, es decir, corruptelas relacionadas con hidrocarburos, con todo lo que metales preciosos, que acabo de recordar que en uno de los informes de la UCO aparece Víctor de Aldama como una de las personas que ayudó a mover varias decenas de barras de oro desde Caracas hasta Moscú, y que Víctor de Aldama tenía acceso privilegiado al Ministerio de Transportes, entre otros. Mi pregunta es, ¿todos estos son manzanas podridas o estamos hablando de un sistema completamente corrompido a partir de estos movimientos que nos han ido situando poco a poco en ese área de influencia? Bueno, yo la pregunta que me hago, tú hablabas de Schröder, ¿no? Del caso de Gazprom, ¿no? Si no me equivoco. A ver, yo con respecto a la figura de Zapatero, claro, la duda que tengo es la siguiente. O sea, Zapatero gobernó hace 20 años. O sea, un servidor público, o sea, un funcionario, un ministro, lo que sea, se le puede, digamos, investigar, imputar conflicto de intereses, tráfico de influencias, cuando ejerce una función pública. O sea, ahora mismo Zapatero, además de expresidente, bueno, o sea, que si es un conseguidor, otra cosa, claro, que se demuestre que Plus Ultra lo que hacía era blanquear dinero y tal, igual. Porque aquí la cuestión de Plus Ultra, nosotros cuando lo publicamos, además lo sacamos enseguida, el primer día. O sea, hubo un rescate de 53 millones y el día siguiente ya salimos con las primeras informaciones de que por qué había ese rescate. Dónde estaba exacto la urgencia, dónde estaba la necesidad, dónde estaban, digamos, los elementos clásicos para un rescate de esta envergadura. Y luego, claro, sabemos, por ejemplo, que tenían entre 1 y 3 aviones, o sea, que tenían 2 rutas, era realmente prácticamente una aerolínea de juguete, o sea, no tenía la capacidad. Pero claro, yo respeto a Zapatero y creo que muchísimas personas que nos ven, que nos escuchan, lo que les interesa saber es, oye, pero realmente a Zapatero le puede caer algo a nivel judicial importante. Tú antes estabas diciendo que, oye, que eso es solo el comienzo, así que te reboto la pregunta. O sea, ¿tú crees que la figura de Zapatero luego se pueda perseguir desde el punto de vista penal, judicial? ¿O quedará como, bueno, era un amigo de amigos y mira, de vez en cuando enviaba un mensaje, pero mucho más que eso no? A ver, es que aquí hay dos vertientes completamente distintas, ¿no? Por un lado está esto que estamos hablando de Plus Ultra, que la información que yo tengo y que iremos publicando en los próximos días, vuelvo a insistir, abre la puerta a que pueda ser llamado a declarar en esta causa. Desconozco si como testigo o como imputado, pero aquí lo que estamos viendo es la figura de un expresidente del gobierno que usa su influencia para que, en este caso, una compañía con la que mantiene un interés económico a través de una persona interpuesta, que es este tal Julio Martínez, hace una serie de gestiones y esas gestiones dan sus frutos porque se les acaba otorgando el rescate de los 53 millones de euros. Y luego tenemos una segunda derivada, que es todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos está declarando el conocido como el Pollo Carvajal, que teóricamente está poniendo encima de la mesa datos sobre los negocios de Zapatero en países como Venezuela, y veremos a ver qué sale de todo eso, ¿no? Porque el Pollo Carvajal está usando esa información como trueque para que se le rebaje la pena dentro de Estados Unidos, y veremos a ver si eso sale adelante o no. Pero es que son dos derivadas completamente distintas. Y luego también yo creo que hay que tener en cuenta algo que es muy relevante, ¿no? Que es que hasta ahora no ha trascendido exactamente la cantidad con la que el expresidente del gobierno se está enriqueciendo económicamente, pero hay una realidad, que es que se está enriqueciendo económicamente, porque desde que dejó de ser presidente del gobierno ha cuatriplicado su patrimonio inmobiliario. Estamos hablando de que va prácticamente a inmueble por año, inmuebles que en muchas ocasiones superan el 1.000.000 de euros de importe, que además se pagan al contado en su mayoría sin necesidad de tener que pedir ningún préstamo bancario. Hablamos de una vivienda en Madrid, en Aravaca, de más de 1 millón de euros. Hablamos de otra de 3 millones de euros en Las Rozas, también aquí en Madrid, que por cierto está a nombre de una tercera persona, de una villa de 1.200.000 euros en las Islas Canarias, de propiedades también en León, de 2 casas de más de medio millón de euros que le ha comprado a sus 2 hijas, de un chalet de 500.000 euros en Puerta de Hierro, aquí también en Madrid. Es decir, su mujer además está en el paro. ¿De dónde sale el dinero? Claro. Oye, del Pollo Carvajal, ahora que lo citabas, se suele omitir una cosa sobre Zapatero, y es que cuando estaba aquí maniobrando para evitar su extradición, habló de la mina de oro. Eso es. Y fue cuando el ministro... ha salido de Coldo, diciendo con Inda en las entrevistas estas que dejaron, que dice oro. Y dice, sí.
Sí, además ha reiterado que Marlaska se negó a investigar, a iniciar las pesquisas sobre eso, pero eso lo dijo el Pollo Carvajal en una maniobra defensiva que recuerda la de la carta que escribió hace un par de semanas a Trump, hablando de, oye, yo sé todo del narcoterrorismo, colaborábamos con los cubanos y además desarrollamos un sistema para amañar elecciones que exportamos a otros países. O sea, all-in, gorda o a la grande. Luego hay otra clave, yo creo, en toda esta historia interesante, o sea, que es el papel de la Policía Nacional. O sea, hasta ahora la Policía Nacional había... relegada. Había salido de todo tipo de ecuación e investigación de carácter económico-financiera. Total. O sea, se había puesto en el banquillo a esperar que jugara a la UCO, fundamentalmente. En cambio, de repente, pues sale la UDEF, sale la Policía Nacional. Eso se debe, supongo, a que, entiendo yo, Alejandro, corrígeme si me equivoco, que la investigación no es de los últimos días, sino que es una investigación posiblemente anterior a los cambios que pudo promover Marlaska y que pudo, digamos, frenar la actividad de la UDEF. Puede ser que por policía judicial actúen, digamos, con cierto secretismo, o que algo está pasando que tú quizás me puedes ayudar a comprender. Al final, ¿por qué la operación de Plus Ultra la ha llevado la Policía Nacional y no la Guardia Civil? Porque lo ha dirigido porque lo ha decidido la juez. Eso es así. Quien tiene la última palabra en este caso es la juez, que es quien decide quién actúa, qué cuerpo policial actúa como policía judicial. Es totalmente cierto y razonable lo que tú estás poniendo encima de la mesa, ¿no? Estamos viendo durante los últimos meses, durante los últimos años, cómo es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la que está llevando a cabo todos estos trabajos de investigación sobre el fiscal general del Estado, Begoña Gómez, David Sánchez, la trama de Koldo, Santos Cerdán, es decir, todos los temas que tenemos ahora de máxima actualidad. Y yo quiero entender que la juez se ha regido por criterios estrictamente jurídicos, ¿no? Porque, en fin, sí que es cierto que ambos cuerpos dependen del Ministerio del Interior. La obligación que tienen es investigar y que caiga quien caiga, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la Guardia Civil es un cuerpo militar y que ahí están sus investigaciones encima de la mesa y que la Policía Nacional, teniendo por supuesto que la mayoría de los agentes son funcionarios ejemplares, honestos y honrados, está dirigido por un señor que se llama Francisco Pardo Piqueras, que al igual que en la Guardia Civil han bailado al menos yo creo que 3 o 4 nombres en la Dirección General desde que Sánchez se hizo presidente. En la Policía Nacional no, desde el primer día la dirige Francisco Pardo Piqueras, que fue una persona que impuso el exministro José Bono a Fernando Grande Marlaska. Y desde entonces, esta persona, que no tiene ningún conocimiento sobre el cuerpo de la policía, que es un político del Partido Socialista, está dirigiendo este cuerpo. Pero hay una parte que se inicia porque Suiza y Francia piden a España que investigue determinados movimientos de capitales y de metales preciosos que están teniendo lugar o sea, que ellos tienen la certeza de que se están realizando determinadas personas en España, ¿no? Y ahora es una de las causas que pasa a la UDEF. Bueno, es curioso también. ¿Quieres ver cosas curiosas? Por supuesto, siempre. Como ha desaparecido las publicaciones, las cuentas de las hijas de Zapatero con esa empresa tan estupenda. Un gran misterio, sí. Las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez, han borrado el rastro de su empresa en redes sociales tras su vinculación con Plus Ultra, la agencia de comunicación que crearon hace un par de años. Como mencionaba Rubén, What the Fab ha eliminado su presencia en la red social X, mientras que en Instagram sí que siguen manteniendo su perfil público, pero con muchas menos publicaciones. Dos situaciones que son clave después de que se conociera no solamente su intención de negocio en Venezuela, sino también después de esa detención de un sospechoso cliente en su empresa de eSports, de deportes electrónicos, un borrado de información que sucede después de esa detención de Julio Martínez Martínez, empresario español con intenciones en el país caribeño que forma parte de la cartera de What the Fab. Pero no les va mal, porque veía las cuentas y en 2022 facturaron 300.000 euros, en 2023 400.000 y en 2024 llevan casi por medio millón, 471.000. En este caso sí que hay que decir what the fuck. Pero, oye, pero ya no solamente es que hayan eliminado el contenido en redes, es que, por ejemplo, el distintivo, el logotipo de Huawei
ha desaparecido por completo de su web. Qué cosa más curiosa. Claro, ¿verdad? es que antes cuando montaron la consultora en la página web presumían de sus clientes. Y esto es algo, como es lógico, algo por cierto, llamativo. como es normal para una Sí, pues sí, tenemos Sí, pero sin saber consultoría. que en el fondo estaban delatando a una persona interpuesta que actuaba en nombre de su padre, ¿no? Porque es que Ya. nosotros hemos averiguado que este empresario era cliente de sus hijas porque ellas mismas lo publicitaron, ¿no? publicaron, Entiendo que sí. desconociendo pues que eso en el fondo metía a su padre en un problema. Pero ¿no? hay un medio de comunicación que ahora va de látigo contra el sanchismo. Sí, el que Español. fue- que fue- Sí. efectivamente. Hay que decirlo. Sí. Hay que Es decirlo. el Español. El Español Era cliente. Eso es, era cliente, sí, sí. O sea que- Curioso cómo cambian las cosas. Como cuando cambia la dirección del viento, se mueven voluntades, se redirigen personas como Pedro J. Ramírez. Sí, sin duda. Pero J, qué mal la vejez. Pero bueno, ahí lo dejamos. Lucas. Y además, Así como... y además ¿Verdad? dejando al No, hay que margen la plantear vejez. las cosas, ¿verdad? Sí. Además, este Julio Martínez, o sea, es dueño, ¿no? Socio, en fin, tal, de ¿cuánto? 15 empresas, o sea, una cantidad de empresas son curiosas, son todas de 1 o 2 empleados o ninguno. Sí. O sea, es realmente, digamos, el testaferro, o sea, da la sensación de ser... Tiene el un poco- perfil. Tiene el perfil. de testaferro. Es una persona que es un fantasma en el sentido literal de la expresión, o sea, es una persona completamente invisible, de la que no hay absolutamente ningún vínculo, ni en redes sociales, ni en ningún portal de internet. Tiene casi una veintena de sociedades de capital a su nombre. Efectivamente, sin ningún empleado o con un empleado, que es el mismo, que las usa para facturar determinados trabajos profesionales, pero no tiene una actividad que, digamos, pues se dedica a la compraventa de bienes inmuebles. Se desconoce por completo. Es una persona que la información que nosotros tenemos lleva un nivel de vida muy alto, reside en un ático en el barrio de Salamanca, cuyo alquiler cuesta más de 10.000 euros al mes, y por lo tanto estamos hablando de una persona muy adinerada. Coño, ¿cómo está el Es que personal, da toda la sensación, además, respecto a lo que dijo Ábalos, porque Ábalos ahora recientemente ha salido diciendo Zapatero me presionó para el tema de Sí. Plus Ultra. Nosotros en Dolcetti lo publicamos, que había habido una reunión y Ábalos dijo en un Twitter que que era falso. que eso era mentira. En cambio, ahora se ha rectificado, ¿no? Ahora el gobierno dice no, que la primera versión era la verdadera y esta es mentira. Pero bueno, pero sí que, o sea, ese ataque de Ábalos a Zapatero a través del caso de Plus Ultra nos revela, yo creo, la existencia de 2 clanes fundamentalmente, ¿no? De 2 familias. O sea, alrededor, en el organigrama de como Sánchez, digamos, cúspide, hablamos de él porque es el presidente del gobierno, es evidente que hay estas 2 familias que de alguna manera le intentan susurrar al oído de un lado y del otro y al mismo tiempo se están atacando. Entonces yo ahora creo, entre lo que se ha publicado de las hijas de Zapatero, la empresa tal y cual, lo que acabamos de saber del encuentro en el Pardo, supongo que Zapatero en este momento no debe estar del todo tranquilo. O sea, Ya lo vimos el jueves en el Congreso, ¿no? Sí, que salió, primero dijo que no sabía, no os conozco de nada. Dijo que no conocía a este señor de nada, con el que luego le captamos las fotos. fotografías, ¿no? Con el que se había visto, pues eso, 72 horas antes se reunió con él y se veían de manera muy habitual. Dijo que no lo conocía absolutamente de nada. Y claro, cuando hemos publicado las fotografías, ayer, por cierto, no quiso ofrecer su versión de los hechos, porque nosotros le preguntamos. Y claro, cuando hemos publicado hoy las fotografías, lo que ha dicho es que bueno, que sí, que lo conoce, pero que bueno, que de amistad nada, ¿no? Que es un contacto puntual. Aquí lo que vemos es un paralelismo con muchos otros implicados en casos de todos corrupción, empiezan, ¿no? Como sí. primero es no pones las pruebas encima de la mesa, no pones más pruebas, no sí. ¿No? Que esto pasa mucho también en los interrogatorios policiales, ¿no? Cuando detienen a una persona, van variando de versión y cuando ya tienen todo encima de la mesa, el no es que sí. Esto Sánchez lo ha repetido hoy, porque ha hecho balance del año. Luego vamos a ver una foto de hace un año y de ahora, está hecho polvo. Juanín. Sí, Pedro Sánchez continúa con la fábula de no conocer a su buen amigo José Luis Ábalos, pese a haberse recorrido España entera por autopistas, también carreteras secundarias, con todos los negocios que se puede encontrar uno por ahí. Y pese a ello, señalaba que se conocía mejor a alguien de vacaciones o, no se pierdan, el medio de transporte mencionado, un yate. Se lo voy a decir de otra manera, ¿no? Porque ha habido algunos medios de comunicación que de manera bastante torticera retorcieron lo que dije sobre si conocía o no conocía la dimensión personal del señor Ábalos. Lo voy a decir de otra manera. Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros.
mirada para los dos lados de, ojo, a ver que os ha gustado. Pero hay... Es que yo creo, no lo recuerdo del todo, pero no sé si luego la cámara enfoca, digamos, el público. No estoy seguro si fue esa declaración o otra. Y hay unas cuantas personas que se miran en plan... ¿Tú también has escuchado eso? O sea, que realmente incluso los presentes, pero, oye, entre los cuales había muchísimos asesores de Moncloa. Sí, que es lo que has contado tú, que la sala estaba llena porque han metido ahí a... Has dicho una cosa antes que marca el punto de inflexión del sanchismo y que no es ninguna tontería, es lo del enfrentamiento entre las dos familias, es decir, la de los zapateristas, los Pepiño, los hombres de Pepiño y los anteriores, el Ábalos Koldo. Y el otro día veía el informe de la UCO de... creo que era Carmen Pano la que... Sí, las bolsas de basura. Sí, eso es. Sí, que decía algo así, el putero se ha enfadado con el guapo. Esa era la hija de Carmen la hija de Carmen Pano. La hija de Carmen Pano. Entonces, es verdad que en el marco del rescate de Plus Ultra, el propio hijo de Ábalos, después de que fuera enviado su padre a prisión provisional, comentó que básicamente se encontró en un consejo de ministros que había que aprobar ese rescate su padre y que no tenía ni pajolera idea y que empezó a sospechar que era porque la influencia de los hombres de Pepiño y del propio Zapatero. Y es verdad que a partir de ese momento se produce un cambio ahí. Es decir, sale Iván Redondo, sale Ábalos y aparecen de repente los Migueles, a uno le coloca de hecho de consejero dominical en Prisa el armenio, y aparece también la influencia de los Acentos, los Zapatero y compañía. Sí. Y ahí hay un cambio de guión, es decir, ya estas cosas, estas corruptelas nos están haciendo explicarnos poco a poco el porqué ese cambio de 2021 que pilló a todo el mundo con el pie cambiado. De hecho, Ábalos en la entrevista... Sí, pero también... Cerdán, perdón que te interrumpo, pero Cerdán lo pone al mando del partido. Claro. O sea, Super Santos Cerdán. Claro, sí. O sea, yo creo que la lógica de los clanes era más o menos que jugaran los dos. O sea, no joder, por así decir, el uno o el otro. Hasta que estalla. Entre ellos estallan. Pero Cerdán es de un clan diferente a los Zapatero Boys. Claro, sí. Cerdán está con Ábalos, Koldo, en teoría es esta guerra, grupo, en teoría. Luego, bueno, que quizás tuviera un poco y un poco, eso no lo sé. Yo también estoy ahí porque, y además, si te fijas entre ellos son conscientes de que forman parte de bandos distintos, ¿no? Y no hemos escuchado a Zapatero y a toda la gente que orbita alrededor de Zapatero cargar absolutamente nada contra Ábalos, contra Santos Cerdán. Es decir, que ellos son conscientes de que forman parte de bandos distintos, pero entre ellos no se atacan y no se muerden. Es que yo siempre... La figura de Koldo al lado de Ábalos... Bueno, es que esa la trae Santos Cerdán. Santos Cerdán es quien la trae, ¿no? Y de hecho... No me parece de alguien que esté tan en el clan. O sea, lo que ocurre es que cuando la Guardia Civil empieza a poner en los informes todas las grabaciones que incautan a Koldo García, sale José Luis Ábalos, claro, con la excusa perfecta, ¿no? Diciendo, a mí es que me metieron la trama dentro de mi ministerio, como diciendo, Santos Cerdán es la persona que lleva a Koldo a Madrid, yo lo conozco ahí, pero es que ellos cuando vienen de Navarra ya tienen la trama. Yo creo que efectivamente esa parte de la red de corrupción nace en Navarra, entre Santos Cerdán y Koldo García, pero que cuando llega a Madrid y aterriza con José Luis Ábalos entra a formar parte de ese grupo. ¿Queréis comentar algo más de esto? Correcto. Sobre la cuestión de Ábalos, que como no se ponga a cantar... Hombre, yo creo que llega tarde. La estrategia, efectivamente, la estrategia que está llevando a cabo yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque dices, pactas una entrevista antes de entrar en prisión para tirar de la manta y contar que Begoña Gómez, o mejor dicho, más que contar, deslizar, que Begoña Gómez cobró del rescate de Air Europa, que Pedro Sánchez financió la campaña para llegar a la Secretaría General del PSOE con el dinero de las saunas de Sabiniano Gómez. En fin, ¿por qué no has acudido a la Fiscalía Anticorrupción? Has ofrecido información relevante para, de alguna manera, poder beneficiarte penitenciariamente. Ahí se nota mucho lo que es el político y el espíritu del partido. La diferencia con Aldama, que es verdad que dio documentos, y estos que en realidad al final tienen como un deber de protección. Es como porque piensan que les van a salvar. Eso es muy importante. O sea, yo creo que los fiscales anticorrupciones, aquellos que quieran de verdad llegar hasta el fondo de la cuestión, lo que deberían hacer es estudiarse un poco lo que pasó con Tangentópolis. O sea, los perfiles psicológicos. O sea, fijaros una cosa. O sea, cuando
cayó el nazismo, hubo dos maneras de enfocar, de estudiar qué había pasado con la Alemania nazi. O sea, cómo era posible que este país, cómo era posible Hitler y tal. Los americanos, lo primero que les interesó era estudiar los perfiles psicológicos de lo que quedaban de líderes, ¿no? De tal. Los rusos, en realidad, lo que les interesaba era, bueno, cogerse Polonia, Hungría y que le den, no sé. Pero yo creo que eso es interesante, porque en aquel caso, en Tangentopoulos, en realidad, aquellos los primeros que hablaron, los más importantes, eran empresarios. Por lo que acaba de decir Rubén, yo siempre lo he dicho, o sea, cuando entra Santos Cerdán en la cárcel, en mi opinión, en términos de porcentaje, era reducida la posibilidad de que hablara, porque es un hombre de partido, porque es gente que prácticamente lleva toda la vida profesional en un partido político que tampoco tiene mucho más vida fuera del partido. Entonces yo creo que lo de Ábalos es esta dificultad, ¿no? De decir, oye, dar miedo, intentar quizás a nivel judicial, no sé si acercarse un poco a la fiscalía y tal, pero claro, sabiendo que seguramente tiene muchísimas cosas que esconder y que tiene muchísimas personas en el partido que le pueden también a él arruinar la vida. Pero otra cosa son los empresarios o personas, en este caso Aldama, o personas que, digamos, formaban parte de la galaxia, pero como satélites. Sí, y esos son, creo, los que quizás podrían ser los más interesados en decir, oye, claro, yo me voy a librar pero mira, y sí, explico lo que hay que siguiendo con tu tesis, yo creo que es muy relevante un movimiento que hizo Ábalos justo el día de antes de ingresar en prisión, ¿no? De que el Tribunal Supremo decretara su ingreso en prisión provisional, que fue poner aquel famoso tuit, de alguna manera, confirmando las informaciones periodísticas que sostenían que Sánchez efectivamente se había reunido con Otegi, y luego puso otro tuit deslizando que Yolanda Díaz efectivamente llevaba a alguien a su vivienda oficial y que no debía de estar en esa vivienda oficial. Yo ese tuit lo interpreté, esos dos tuits, esas dos publicaciones las interpreté como que Ábalos tenía mucho miedo porque sabía que al día siguiente iba a acabar entre rejas y que de alguna manera aún tenía la esperanza en que el Partido Socialista maniobrara para que no entrara en prisión, lo cual es ridículo, claro, porque de haber sido así evidenciaría una presión al Poder Judicial. Pero la pregunta que me hago en el caso de Ábalos es que Sánchez no para de humillarle. Y el propio partido del que él forma parte no para de atacarle. Entonces sí, yo creo que la única razón que explicaría que por qué Ábalos todavía, además de deslizar, como tú dices, va con pruebas si la tiene, o en fin, con elementos probatorios importantes para decir, oye, el caso Plus Ultra, o sea, yo no tenía nada que ver, vino tal y cual y lo tuve que firmar porque al fin y al cabo era un mandado. Yo creo que Ábalos supongo que debe tener algo que esconder y que, claro, no puede tampoco ir a por todas contra sus compañeros de partido, porque si no entra en una guerra atómica. Dispare quien dispare, vamos a explotar todos. Sí, pero cuando empieza a cantar, yo me voy a borrar del club de fans, ¿eh? Claro, ¿esto qué es? Yo creo que, o sea, lo que dice Luca lo compro, o sea, pero... ¿que cante o que no cante? Que cante, pero vamos. Hombre, claro. Yo creo que 24 años, o sea, yo compro tu tesis, pero cuando dices, coño, 24 años por una causa... Por una, sí. Claro. Joder, claro, es que tiene mucho más. Es una clave, que siempre a lo mejor piensan que va a ser más condescendiente la fiscalía, incluso con esa petición, si gobierna los socialistas, que si hay un cambio de gobierno, porque lo puedan desestabilizar con sus revelaciones, que evidentemente está en su mano. No sé, un espabile me parece a mí. Cuando diga, venga, va, coge papel y boli, ¿para qué? Y además es que ya vimos cómo hizo el amago ese de vengarse contra Sánchez, ¿no? Porque una de las primeras declaraciones que hizo antes de entrar en prisión, en una de esas entrevistas que se están publicando por goteo, fue confirmar algo que nosotros publicamos en el debate y que el propio Ábalos desmintió en su momento, ¿no? Un poco lo que os pasó a vosotros con respecto de las presiones que recibió para el rescate de Plus Ultra, que fue cuando nosotros desvelamos que Sánchez, habiendo ya sido cesado como ministro, lo cita en el Palacio de la Moncloa, se reúne con el presidente a finales del mes de septiembre del año 2023. Además, se reúnen en los jardines de la Moncloa. A nosotros lo que nos dijeron nuestras fuentes era porque tenían miedo a ser escuchados, y donde Sánchez le revela a Ábalos que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Insisto, nosotros lo publicamos, Ábalos dijo que era mentira, y ahora, muchos meses después, en una de esas entrevistas ha dicho que fue cierto, y de alguna manera deja a Sánchez en muy mala posición porque lo acusa de un delito de revelación de secretos. Pero ¿por qué no? Eso es cierto. Y además es un delito claro. O sea, el presidente del gobierno que filtra a un político, le dice, hay una investigación sobre ti. Oye, pero ¿por qué no lleva las pruebas? ¿Por qué no dice, mira, aquí está el mensaje de la Moncloa que me dijo, vete mañana a las... La pregunta es, ¿grabó Ábalos?
Claro, ese encuentro... Según él dice que él nunca ha grabado a nadie. Bueno, vamos a Ha verlo. dicho muchas cosas que luego pues, no eran como él decía. Pero bueno. Todo lo que ha dicho. Todo, efectivamente. Una cosa decía que era Yo soy verdad. muy fan, pero claro. O sea, que no te condicione ese sentimiento. Alguna cosa es verdad que no era como él Que dijo que no había estado nunca en Perú. Y luego, y cuando... Bueno, doctor honoris causa por la Universidad de Claro, Chicote. eso es, Le doctor dieron el honoris premio, causa. No, pero es que Me rindo antes. le dieron el doctorado honoris causa por haber donado el inmueble que luego puso a su nombre y desahució a los marineros jubilados. Ahí que eran mal, los ¿ves? Ahí beneficiarios. Pero mal. la fotografía esa con el traje blanco al lado Sí. de la señora de Chimbote. Es que no, es que eso fue lo mejor. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que fue eso? Nosotros empezamos a entrevistar al empresario que usaba para cobrar comisiones ilegales también en Perú. Le hicimos una entrevista, salió además en Horizonte Sí con que Iker estaba como una Jiménez. cabra, estaba cabreado además. Y este señor, además, bueno, facilitó mucho tipo de información y Ábalos salió al día siguiente diciendo que no le conocía de nada a este señor. Al día siguiente publicamos la fotografía que fue padrino de su boda. Pero que es que hay un documento de la propia Fiadelso, la asociación de Ábalos, en el que la asociación habla de hemos llevado agua del grifo a 2 millones de personas. O sea, hemos dado de comer a no sé cuántos millones, miles de niños. O sea, era como, de verdad, había una labor humanitaria. Es que... Vamos con Sánchez, que ante esto he dicho, uy, ¿por qué no voy a agotar la legislatura? ¿Qué es lo que está pasando, Juaní? Con las historias del explorador Ábalos se pierde uno. En fin, Pedro Sánchez apuesta por agotar la legislatura hasta el año 2027, algo que ha repetido en numerosas ocasiones en los últimos meses, y advertía de que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país, antes llamado España, sería el de un gobierno de derecha y ultraderecha. Vamos, que el error es votar, ir a las urnas. Pedro Sánchez. Que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y el ultraderecha. Porque lo creo profundamente. Porque lo estamos viendo en otros países. Porque yo he visto al señor Abascal irse a hacer una foto con el primer ministro Netanyahu en pleno bombardeo de Gaza. Y he visto cómo el señor Feijóo ha dicho, bueno, que fue un divorcio duro, un caso de violencia de género que se dio en un diputado de las Corts Valencianas para justificar el apoyo de Vox al señor Mazón como presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Por tanto, 0 lecciones. Es decir, estamos hablando de que pronuncia. Siempre me llama mucho la atención la persona que traduce la lengua de signos, es decir, el papelón que tiene que hacer escuchando este fenómeno. Es que esto ha pasado unos días después de que trascendiera que el antiguo presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que fue detenido y estuvo 72 horas en el calabozo, de que trascendiera, entre otras cosas, de que cuando lo apartaron de la SEPI, que además no nombraron sucesor hasta 16 meses después, con la excusa de que tenía que juzgar en el caso Andalcollar, le colocaron en Servinavar con un sueldo de 6.000 euros al mes. Servinavar, la empresa de Santos Cerdán. Es que solamente eso, que el mero hecho de que el responsable de un conglomerado de empresas públicas que lleva desde Correos hasta DIF, Televisión Española, Traxa, Ineco, lleva decenas, o sea, son cientos de millones en activos públicos, el mero hecho de que exista esa sospecha debería hacer a cualquier gobierno del mundo. Pero que es que además, dentro de ese cóctel, esté involucrada la ley de 10, a la que ya estaban investigando por otro asunto que no tenía nada que ver. Pero que es que además a la ley de 10 fuera directiva de Correos, una empresa que de repente, es que no sé, se me ocurre, el contrato de los aviones de cargo a Hong Kong casualmente, el lugar donde el Partido Comunista Chino reparte comisiones a diestro y siniestro, el contrato de Sorti, que era de uno de los socios de Víctor Aldama en el caso de los hidrocarburos, que tenga la cara de decir que es mejor esto que lo que venga unos días después de que haya explotado todo esto, es de un tipo que ha perdido completamente el concepto de no sé, de la realidad. De la realidad, o que no atribuye una mínima inteligencia a los ciudadanos. Porque es que además es que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, es gravísimo por lo que está siendo investigado, efectivamente, ¿no? Por liderar un grupo con Leire 10, un grupo paralelo al que ya tenía Leire 10, que consistía en desacreditar a los jueces y a los investigadores que están indagando sobre los escándalos de corrupción que afectan al entorno tanto político como familiar de Sánchez. Este otro grupo se encargaba presuntamente, y según la Guardia Civil, de pactar mordidas, comisiones ilegales con empresarios a los que luego posteriormente adjudicaban contratos desde todo el reguero de empresas públicas que dependen de la SEPI. Y es que el expresidente de la SEPI tenía un inmueble
cuando ingresó en el gobierno, cuando la ministra Montero lo ficha. Cobrando 6.000 de Servinavar. Efectivamente. Cuando sale del gobierno, aparece con 12 inmuebles, un patrimonio, estamos hablando de un patrimonio de más de 5 millones de euros que la Guardia Civil está investigando si se abonó con parte de esas comisiones ilegales. Y además estamos hablando de chalets en Marbella, en Sevilla, estamos hablando de propiedades de lujo, aquí en Madrid también. Y una de las cuestiones que está investigando la UCO precisamente es si Vicente Fernández Guerrero usó un bar en Sevilla para poder blanquear todas esas mordidas, ¿no? Un bar que compró en el año 2023, un bar que se llama La Bola, que está prácticamente cerrado y abre puntualmente para organizar encuentros lésbicos. Y es así. Es que no hay un punto que sea, es que es Monty Python. Pero mira, hablamos mucho de la cuestión política generalmente cuando nos referimos, por ejemplo, a lo de Leire. Jueces, fiscales, opositores, periodistas, todos esos estaban en su radar. ¿Por qué solo lésbico? ¿Por qué encuentros? Yo lo desconozco. Era la temática. Tiene que haber una razón. Era la temática del bar, pero el problema es que abría solo de vez en cuando. La bola. ¿No? La bola. La bola. En plural. Sí. Hablamos mucho de lo que hacía Leire Díez y su grupo con fiscales. Sí, es verdad, es un papelón seguir la siguiente intervención a esto. Y hablar de encuentros lésbicos y hablar de Leire. Bueno, en fin, no está el horno para bollos. Pero bueno, después de hablamos mucho de lo que comentábamos, de cómo esa célula parapolicial, o como lo queramos llamar, de Leire Díez, hablaba, investigaba opositores, jueces, fiscales, pero que, reitero, tú puedes ser un inversor que quiere invertir en España, que te cuenten que una célula controlada, evidentemente, por Ferraz, presuntamente, intentará tumbar la operación entre dos bancos. Tú eres un inversor y te cuentan eso de un país y te lo piensas. Y eso, el gran problema es que genera una enorme brecha en la economía y en la confianza sobre un país. Y eso sí que nos aproxima a lo que es un Estado bananero, una república bananera, un Estado como el que se mira en el espejo los Zapatero y compañía, un Estado como puede ser Venezuela. Yo lo siento mucho porque sé que a lo mejor es un trago de realidad gigantesco, pero esas maniobras que atemorizan a los inversores, es lo de YPF con Kirchner, es lo de cualquier país donde se sabe ya que los contratos están supeditados a los intereses del partido. Bueno, claro, es que entonces vamos hablando de Forestalia y tal, o sea, que son uno tras otro. Bueno, vamos a ver, o sea, ahora para defender un poco el sistema, o sea, al fin y al cabo, los investigadores, la justicia está funcionando, o sea, les está... O sea, yo también me pregunto en qué delirio de omnipotencia pensaban de actuar estos señores. La impunidad, porque el caso del señor del SEPI efectivamente es increíble. O sea, su patrimonio, y de hecho en la sede de la comisión del Senado se lo preguntaron. Dijo, oye, ¿usted cómo justifica, digamos? Y no dijo nada. Y no dijo nada. Luego, en fin, el caso de Servinavar, además, yo creo, fijaros una cosa, yo creo que Leire es una figura importante. O sea, antes se hablaba, ¿no?, de los libros, de la corrupción de la política. O sea, al fin y al cabo, fíjate, yo también la historia de Podemos, muchas veces los libros, alguno me decía, oye, Lucas, esto parece una película. Digo, mira, yo puedo haber usado un estilo un poco peliculero, pero es que la historia misma ya es de película. O sea, porque hay muchas anécdotas, muchas historias paralelas que realmente convierten lo que era una reunión normal de partido, bueno, en fin, en el Coliseo. O sea, entonces yo creo que la figura de Leire Díez es interesante, pero yo creo, fijaros, antes nos preguntábamos si Cerdán, si Ábalos. Yo creo que una de las personas que puede tirar de la famosa manta podría ser Leire Díez. Yo no sé, digamos, si vosotros qué opináis al respecto, porque ella, fíjate, en primer lugar ya es ex militante del PSOE. Y luego ella se acercó al PSOE no con aquella militancia ideológica, si quieres, que muchos de ellos, que luego quizás se dedicaron a otros negocios, pero yo supongo que cuando entraron en el partido tenían algo de vocación política para entrar en el partido, supongo. Me lo creo, o sea, Ábalos, ahora es Ábalos, pero Ábalos, oye, tenía una corriente, respondía a una determinada corriente política, tenía unas ideas, yo qué sé. Yo creo que Leire Díez en eso no tiene estos elementos. Yo creo que es una revista prácticamente de libro, una persona además que se milita en el partido. La historia personal es que buscan a alguien en el pueblo donde está ella da la cara porque le gusta también ser protagonista, y luego entra, digamos, en todos esos entramados. Entonces antes teníamos el entramado de las cloacas, o sea, de una persona sin escrúpulos y tal, que va para buscar trapos sucios y amenazar a quien sea, pero luego ahora tenemos toda la vertiente
presunta de enriquecimiento personal. Claro. Entonces, claro, yo entiendo que puede ser uno de los eslabones débiles, ¿no?, de toda la historia. Vamos a repasar también otro de los momentos que ha dejado Sánchez en esa comparecencia, Juanín. El Bostet está como una cabra, ¿eh? Sí. Yo O sea, cuando, pero de verdad, cuando, está que dices, este tío está zumbadísimo. cuando lo he visto estaba alucinando. Pensaba que no iba a superarse Sánchez en sus ruedas Es de que ha prensa. sido muy Pues loco, esto ha dado un paso más porque Sánchez pues, ha fingido que bostezaba cuando le preguntaban qué va a hacer frente a los casos de corrupción. El presidente del gobierno, que cuando se relaja pues también deja entrever sus verdaderas formas, replica que bastante es ya habilitar un abono de transporte de 60 euros, ¿qué más podemos exigir? Claro, porque eso es lo realmente importante. Pedro Sánchez, esta mañana. Algo nuevo. Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿De verdad? Está loco, tío. Macarra, loco. Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, qué aburrido. ¿Qué ha dicho? Qué aburrido. Qué aburrido. De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo, porque creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas. Hombre, yo creo que estaría muy bien que hubiera dado pelos y señales y que hubiera explicado la sustancia de las cosas, haciendo mías sus palabras de todos estos casos de corrupción, ¿no? Es tremendo. Además, el gobierno, yo la semana pasada me hacía el siguiente análisis, ¿no? Decía, vamos a intentar abstraernos y dejar a un lado, dejar al margen todos los escándalos de corrupción, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero. Este gobierno presume de ser el más transparente, el más feminista, el más progresista, pero sin embargo, exceptuando los datos macroeconómicos que sostienen que todo va muy bien en España, la vida real del español medio, del ciudadano de a pie, no ha mejorado en absoluto. Más precariedad que nunca y por lo tanto los sueldos más bajos que nunca. Fruto de las políticas pésimas de vivienda, los alquileres más altos que nunca, ni qué decir tiene de los precios de la subida de la cesta de la compra de manera continua, la luz, la gasolina, es decir, el votante medio del Partido Socialista que vote al Partido Socialista por esas políticas progresistas sobre las que los miembros del gobierno sacan pecho de manera continua, yo no sé muy bien si la vida a ellos les ha mejorado, se han estancado o van hacia peor, ¿no? De todas maneras, este tardosanchismo, como me gusta llamarlo, mira que España ha tenido gente cutre, el conde duque de Olivares, Godoy, Escoiqui, Chamorro, es decir, pero si nos vamos a acordar de esta última etapa de decadencia del sanchismo, por estas acciones, por los Koldo, por este personaje superado, no sé, lo mediático, Javier Ruiz, Silvia Chaurrondo, Sara Santaolalla, es decir, tienes que estar muy quemado para dejar tu defensa en manos de personas tan escoradas, tan desacreditadas, tan poco elegantes. Y eso es verdad que ha sido una constante a lo largo de la historia de España. Cuando los regímenes se han ido desgastando, diluyendo, han entrado en juego personas de muy poca talla, pero es que en el caso del sanchismo a lo mejor ilustra mucho también sobre la decadencia del país o nos ayuda a medirla perfectamente. Comentabas muy bien, Alejandro, carga impositiva increciendo. Durante los últimos 30 años vamos a la cola del incremento salarial entre los países de la OCDE, solamente creo que es un 1,7%. Incremento de precios, inflación, y a la vez, evidentemente, unos impuestos al alza porque hay unos compromisos públicos, la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, que aquí se vende como un mérito el que haya 2,4 millones de pobres. La descomposición está siendo mucho más penosa de lo que parece. Y el problema, y yo no sé qué opináis al respecto, es que yo no sé si esto Pedro Sánchez lo dice como maniobra propagandística para vender fortaleza o si realmente él se cree que hay cuerda para rato, que su gobierno está fuerte y que realmente todo lo que le afecta, como ha dicho hoy, es fango. Todo lo que le afecta es fango, lo ha dicho él, ¿eh? A ver, yo creo que sí que se cree que, y tiene razón, francamente, en creérselo, en que quieras o no, los datos macroeconómicos les dan cierto oxígeno. O sea, si la situación fuera de crisis económica, estarían, o sea, el problema es que hay
claro, o sea, unos datos macroeconómicos que luego es verdad lo que vosotros comentáis, o sea, que cómo se traduce en esto en la vida real de la gente, la parte micro. Y quiero decir, hasta Gabriel Rufián le ha dicho al presidente, ten cuidado, porque en realidad esto no tiene una traducción. Luego salió un informe de Cáritas hace un mes muy demoledor, donde explicaba todo lo que se está hablando aquí, o sea, la crisis de la vivienda, el problema del poder adquisitivo y tal y cual, una pobreza escondida, ¿no?, detrás de todos estos dos grandes números. Y es por eso yo creo que ahora Pedro Sánchez, por ejemplo, está cargando contra el presidente de la Conferencia Episcopal. O sea, fijaros las claves. Yo creo que el problema aquí es de comunicación política. Lo que está diciendo Sánchez nos revela una impotencia política, que es decir, los temas de corrupción acaban tapándolo todo. O sea, nosotros sacamos todos los anuncios del mundo, subimos el salario mínimo, damos más dinero a los pensionistas, yo qué sé, el bono transporte, ayudamos a los jóvenes, lo que sea, pero no van a los titulares de la prensa. Pero ¿qué quieres que te diga? Que esto es así. O sea, si visto lo visto, el tamaño de los escándalos de corrupción, ¿qué pretendes? O sea, es que yo creo que veo difícil salida también para un equipo de comunicación, decir, bueno, ahora ¿cómo le vamos a dar la vuelta a la tortilla? Sí, la jugada de venga la iglesia, uy, la iglesia. Es que la semana pasada detuvieron a ¿cuánto? 5 o 6 personas de la noche a la mañana. O sea, no había respiro. O sea, te despertabas y tal y había un detenido. El día siguiente otro. Eso es evidente que por mucho que tú subas el salario mínimo... Sí. Y 60 euritos. Dice, mira, nos hemos robado cientos de millones, pero 60 euritos para viajar. Y si tienes suerte, si el tren tira. Vamos a ver el antes y el después en un año. Sí, sabemos que el cargo de presidente de gobierno pasa factura a cualquiera, pero claro, también depende de la mochila que cargue cada uno. Vamos a ver la comparativa, como dice Jano, tan solo de hace un año de Pedro Sánchez. Esta es la foto de hace un año y vamos a ver la de este año, el presente. El cambio de Sánchez, que yo creo que es bastante... Se ha quedado sin pin y todo, ¿eh? Sin pin de la Agenda 2030 y todo. Con el saco que dieron, con el tema. Pero al final esta es la prueba más evidente de que todos los escándalos los está somatizando físicamente, ¿no? Hombre. Porque es evidente el envejecimiento y sobre todo el estado poco sano, ¿no?, en el que lo estamos viendo prácticamente cada vez que sale en pantalla. Y bueno, obviamente no le deseamos ningún mal, ¿no?, ni que tenga absolutamente ninguna enfermedad, pero estamos viendo en su rostro un poco pues la preocupación real que tiene, ¿no? Esa preocupación que él no expresa cuando le preguntan por estos escándalos de corrupción, en su rostro se lo vemos perfectamente. Yo creo que le hace falta reposo. En plan, un reposo largo. En República Dominicana, por ejemplo, no sé, que abandone la presidencia, contrate un buen chalet de alquiler allí en República Dominicana. No quiero decir si ya no tiene el de propiedad, que deje tareas tan mínimas como el gobierno malo de un país, en el que, por cierto, según Eurostat, no solamente la Cáritas, el 11,7% de los trabajadores es pobre, no tiene para llegar a fin de mes, no tiene para pagar un alquiler. Eso sí que es un drama y eso sí que desgasta. A mí que este señor se desgaste la cara me la trae al pairo, la verdad. Pero ante eso, como ciudadano, lo único que le podría pedir es relájese, déjelo, ya está. Váyase, que seguro que recupera peso. También puede reposar, no solo en República Dominicana, sino todo el Real también, ¿eh? También. Es que la paradoja... Es que la paradoja a la que vamos o en la que ya estamos es que haya millones de trabajadores que no llegan a fin de mes. O sea, que trabajas para la pobreza. O sea, que esto es el fracaso de la socialdemocracia en términos ideológicos políticos. Nada nuevo. Nada que no. O sea, eso debería, dentro del propio PSOE, abrir un debate si verdaderamente se creyeran la receta de la socialdemocracia. Pero bueno, eso es otro asunto. Oye, el tema de las fotos, habría que hacer también la de Ábalos, quizás la de Zapatero dentro de un tiempo. O sea, es que yo creo que aquí va a haber un desgaste físico para unos cuantos. Si lo de Sánchez parece como habéis visto El Señor de los Anillos, ¿no? La transformación de Sméagol a Gollum, ¿verdad? Que a veces está como más consumido por el poder. Cómo se consume por el poder. No del anillo, de Moncloa. De Moncloa, claro. De Moncloa. Vamos con un poder bueno, el poder de Freedom Collection, que nos han mandado nuestros queridos seguidores nuevas fotos. Esta primera me hace especial ilusión, además, porque es amigo y antiguo compañero de cuando estuve en la cadena COPE, Víctor Fernández, que me prometió, él es de Deportes COPE Sevilla, me prometió que se pondría la siguiente sudadera en el próximo partido que estuviera en el Sánchez Pizjuán, y ahí lo tenemos con el micrófono azul de COPE y la sudadera de Christian Lives Matter. Es un gran seguidor pues un abrazo de desde este aquí programa. muy Sí, y me dijo, en cuanto tenga el primer partido en casa del Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, me lo voy a poner. Ha cumplido, sí. Fotone. El Sevilla ha ganado este fin de semana. Ha ganado 4-0 además. Pues eso es por la sudadera. Claro.
Bueno, en fin, Claro. fuerza divina. Podemos hablar además. que los productos de Freedom Collection traen suerte al portador. Ya lo creo, sí, sí. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a Víctor. Vamos con Fernando, foto muy especial también porque acaba de ser papá y mira también qué pedazo de sudadera, esta vez de color blanco, del Christian Lives Matter. No, Face Over Fear es este modelo. Ah, vale. Es que he visto es la diferente. cruz ahí también, es verdad, cierto. Es un amigo mío de toda la vida de pequeños. Sí, es sí. que ha tenido su cuarto hijo, Manuel. Fíjate. Y le digo, pero tío, mira que me parece muy bien que compren y todo. Tío, pero vas así al niño y dices que ha sido todo tan rápido que no me ha dado tiempo. Y la llevaba puesta y digo, hombre, pues en realidad no está mal. Hombre, está muy bien. Sí, es molón. Presumiendo de hijo y de esa pedazo de... 4 hijos tiene. De sudadera. Pues mira, el futuro de España está ahí. Sí, le dirá, papá, ¿qué hiciste el día que nací? Pues salió en un programa que se llamaba En Libertad, a lo mejor ya no estamos, quién sabe. En televisión española. No, ni de coña, ni de Estaremos coña. exiliados, ¿no? No, no, que vamos a ganar. Como que no, Craxi que no. en Argelia o alguna cosa de Túnez, esas, ¿no? Bueno, vamos con Vicky que nos mandaba esta taza con cariño y amor a Hacienda, como pueden comprobar ahí en esa taza. Y por último, Alfredo que también nos mandaba esta colección, como no, con el... Ah, mira, que su Belén mola más que el nuestro, ¿eh? Bueno, al final, sí. Sí, es que tiene el pesebre. No veo desde aquí si tiene la mula y el buey. No se lo habrán robado. No la han robado. En este caso, sí. No sabemos si la PSOE en este caso. Ha pasado por su casa. Ha pasado por su casa, claro. por la nuestra sí, porque no tenemos animales en ese pesebre. Pero bueno, tienen ahí también esas magníficas tazas: Anso Bastos, el profesor, Morante, Freedom y Contra el Mundo Moderno. Así que nada. Animamos a los socios y a los que compren en Freedom Collection pues que nos sigan mandando sus productos. Los que compren. Tiene Charo 5. El código permanece esta semana. 5% adicional sobre los descuentos que ya hay. O sea que... Y los socios tienen, tú te haces socio de Big One, habéis recibido un correo con un cupón de descuento en función del nivel. Así que vamos a dar las gracias, en este caso, a Lucía de Madrid, María de Marbella, Málaga, esta obviamente es fácil, Antonio, Baños de la Encina, ¿dónde está? Baños de la Encina. Ahora decir Castilla y León es complicado. Con este nombre, es que tú pero siempre yo juegas en la sigo carta, porque... Lleva 2 meses diciendo Castilla y León. Alguno tiene que caer. Y no. Badajoz. No. Salamanca. Es sur, no. Jaén. Es iba a decir Jaén, ya me las has quitado. Pega. Sí. Javier de Valencia, Carlos de Sevilla, Jorge, esto yo lo he oído en mi vida, Basteras, no está ni en España, aunque parezca que sí, seguro que lo estoy pronunciando Lituania. mal. No, pero mira, no te has quedado lejos. No. ¿Letonia? No. Polonia. No. Estonia. No. Suecia. Bueno. A ver. De hecho, no está cerca. Nosotros ya, claro, habéis ido a los los fronterizos. Como ves, tienes aquí a ganadores de trivia. Carlos, Calatayud, Zaragoza y Cristina de Valencia. Mil gracias por sumarse al Club de Socios de Big One. Ya saben, si te haces socio de bronce, 5 euros, un cupón de 5 euros para gastar en Freedom Collection. Lo comido por lo servido. Está muy bien. ¿Qué más podemos pedir, Juanín? ¿Descuentos, tal? Si las ofertas flash también, 40% de descuentos, que vamos, se lo ponemos en bandeja. Como os habéis portado muy bien, tenemos regalos. Anda, ¿han venido los Reyes? Han venido los Reyes. Por adelantado. Nos adelantamos muy aquí bien, en muy bien. Sí, nos hemos adelantado. Así que vamos a empezar por Alejandro, que te vamos a regalar esta camiseta de qué Freedom. Bueno, muy bien. Verde. Muchas gracias. Para ti. Es perfecta para ir al Pardo y que no... Sí, efectivamente, para ir a correr al Pardo. De camuflaje. Claro, es verdad. He insistido mucho en que fuese verde. Esto es cierto. Efectivamente, de camuflaje me viene de maravilla. Sí. Es verdad. El sombrerito con las hojas por encima. Y luego esto, sí, está muy bien, está muy bien. Ah, amigo, ya sabes. Además, la puedes renombrar, la puedes rebautizar. Esta es la camiseta El Pardo. El Pardo, es verdad. AZP. Vamos a sacar un modelo. A ti, Rubén, mira, te vas a regalar la sudadera que está en oferta flash de Christian Lives Matter, que se está vendiendo un montón. Oye, tienen muy buena calidad estas sudaderas. Me cago que sí, coño. A mí me la regalaste hace unas semanas y le estoy dando un uso tremendo. Es que es la estupenda. calidad es muy buena, sí. Mola mucho. Y Luca, tú también. A ver. Christian Lives Matter, formato camiseta. Formato camiseta, fantástico. ¿Qué te parece? Muy bien. Blanco para ir a la playa, pero en este caso. No, sí. Claro, eso está para ir a la playa o para ir al gimnasio, en fin, para lo que tú quieras. Fantástico. Para dormir. Escribir tu artículo en The Objective. Te puedes ¿Has poner visto ahí, el chico de la COPE, Víctor? Sí, Víctor. Fue con esa sudadera a ver el Sevilla ganó, apalizó. O sea que si te la pones a montar en un artículo... Yo tengo que ir en Italia para ver el Milan, o sea, yo soy del Milan, o sea que... Ah, eres del Milan, ¿no eres de Bolonia? Bueno, Bolonia no, me cae bien, pero soy del Milan. Ah, vale. Esos son como los que
Bueno, no voy a decir cualquier ciudad porque se va a ofender la gente, pero acaban haciéndose del Madrid, ¿no? Porque claro, no voy a seguir a esto. Cabreamos. Claro. Aquí hay dos casos. Rubén se ha dado por aludido, no quiero decir nada. Oye, Madrid de milagro, pero muy mal. Nada, pero es que el Valladolid todavía peor. Han echado al entrenador porque se quería ir al Oviedo. O sea, al último de primera división. Anda. Es que el Oviedo se cargó injustamente al que les Paulo llevó a Vic. primera, que no lo estaba haciendo del Que todo fue mal. exfutbolista. Y al final, sí. Y al final, pues mira el Oviedo cómo está. Ya. Bueno, que a veces que Está peor que el Valencia, que ya es difícil. Sí, Ya es el Valencia difícil. también muy mal. Hizo buen partido contra el Atleti, pero claro, al final si perdonas. ¿Y cómo quedó? 2-1, perdió. Ah, coño. Pues tan bueno. Tienes que ir con la buen camiseta. partido, pero es que ni con eso le vale al pobre Valencia. Ese es el... Tienes que ir con la camiseta. Es verdad, pues a a medida que vayas al al Mestalla. campo, al Mestalla. Efectivamente. Claro. Yo me encomiendo a la Virgen de los Desamparados siempre, pero es que no hay manera, no hay manera. O sea, ni con ayuda divina. le podemos recomendar a Pedro Sánchez encomendarse a la Virgen de los Desamparados. Le va a hacer falta. Que no toque mucho a la patrona de Valencia. No porque- le va a salvar, no le va a salvar. no. Alejandro, nos vemos ya el año que viene. Claro, el año que viene. Pues nada. Pero vamos a hacer una entrevista, que esto está palabrado, sobre tu nuevo libro, las nuevas claves que estás publicando en El Debate, esas exclusivas, para sacarlo estos días. ¿Te parece? Fenomenal. Y muy pendientes del debate porque seguiremos desvelando nuevos episodios con respecto a la cita secreta entre Zapatero y este empresario. Me dices y me pongo Interesante. nervioso. Me pongo nervioso. Continuará, Rubén. ¿no? Continuará, sí. Yo me pongo un plan. A ti te vemos el viernes en lo que no te han contado. El viernes aquí estaremos. Bueno, y aquí ya el año que viene. Ya que el año que La viene. semana que viene ya no estamos. Luca, lo mismo, Lo nos vemos mismo, ya el ¿no? año que viene. Vale, pues nada, felicidades para todos, ¿no? Sí, feliz O sea, Navidad, feliz año. Navidad, feliz, efectivamente. feliz todo. Feliz todo. Sí, y ya pues después de Reyes nos vemos. Tú sabes que Sánchez espera que en Navidad baje la intensidad. como en Sí. verano. O sea, la única Hombre, esperanza es sí, esta. O sea, que es verdad que va a bajar, por motivos obvios, va a ¿no? bajar por la fiesta. Bueno, Claro. depende si la dejan bajar, ya veremos. Ya, yo me en Navidad, yo creo que no es época. Dejarnos también nosotros un poco de Respirar un poco, ¿no? Sí, un poco, ya después de Reyes, a saco. Ya, hoy has dicho felices fiestas, ya eso tan feo, tan. Oye, muy fea. fea Hay que la- sospechar siempre del que ya felices. Sí, fiestas. Pues, ¿habéis visto sí. digamos, la manera de felicitar, de llamarlo de alguna manera, de la Casa Real? Horrible. ¿Pero qué es esa basura? Horrible, Pero yo horrible. cuando lo pensé, esto no puede ser, esto es coña, es verdad. No, es verdad, es Digo, verdad. ¿pero qué pasa en la Casa Real? Que han pillado un tío que viene de la época de Borrell o no sé qué. Y pues claro, pues ¿qué va a pasar? Están siendo tan. Es No sé qué. patético, Tan súper sí, esos cutre. que van a acabar, de verdad, amueblando con muebles de Ikea. Luego, Sí, bueno, claro, dice, no, que parezca Zarzuela. que seamos como los demás, pues entonces no eres rey, coño. Claro. En fin, bueno. Juanín, Otras. es así, es así. Bueno, feliz Navidad, ¿no? Sí, O sea, eso es. feliz Navidad, eso es. Vamos a aclarar. Juanito, yo nos vemos mañana. Pues seguiré un ratito más en este barco antes de que se hunda del todo. Mañana más, si Dios quiere. Héctorcillo a los mandos un día más. Mañana estará con nosotros. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Mi One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.